Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes. Esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves, la revista semanal. Y sigo siendo Mauricio José Schwartz, para bien, para mal y para peor. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a tratar un montón de temas y se nos van a quedar fuera, se nos van a quedar en el tintero también muchísimos temas, porque es una semana movidita en el mundo y pues hay mucho de qué hablar, y luego está todo lo que ustedes quieren hablar en las ¿cómo se llama? En el chat. Perdón, tengo la cabeza en varios lados, que y también para mí ha sido una semanita que no se las cuento. Es más decirles que el domingo a las 6 de la mañana me fui en una excursión nos fuimos al Parque La Warner en Madrid. Vamos a las 10 de la mañana, a las 12, perdón, a las 12 del día, que es cuando abren. Vamos a 12 y cuarto por ahí. Estuvimos hasta las 10 de la noche, 10 horas de parque de diversiones, y luego regresamos a las 10:30 de la noche en el autobús hasta acá, que llegamos aquí como a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. Pero el caso es que si ustedes no son de montañas rusas en varias variedades, no tienen mucho a qué ir, ¿eh? Pero si les gustan las montañas rusas, hay 4 o 5, y todas las fue calificando mi hijo, que sí se subía a todas, pero yo tengo vértigo y lo siento, y no tengo ninguna necesidad de subirme a esas cosas. Y si a usted no le gustan estas ondas, pues uf, no hay mucho a qué ir, porque fundamentalmente son montañas rusas de distintas variedades. Hay una de madera enorme, está muy bien, pero yo no me subo a esas cosas. Bueno, el caso es que eso fue lo bueno de la semana, pero la semana también tuvo sus malos momentos, de los cuales no voy a hablar. Bueno, de los míos, de los del resto del mundo, desafortunadamente hay que hablar, porque es parte de lo que comentamos por aquí. Por cierto, se me olvidó voy a intentar sacar la miniatura de lo de ayer, el vídeo de ayer, porque si quiero comentarlo. Ah, bueno, sí, decíamos, el vídeo de ayer en realidad, no fue esto que es la semana pasada, sino que fue decir y publicar lo que quieras, la libre expresión. No le voy a echar la culpa a quien me lo recomendó, me pareció una brillante idea, me pareció una sugerencia interesante. Preparé una breve historia sobre todo las limitaciones de la libre expresión y del surgimiento de la idea de la libre expresión, que es muy reciente, fuera del paréntesis ateniense, cuya democracia no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos democracia hoy en día en el siglo XXI. Pero fuera del paréntesis ateniense, pues, generalmente la gente no tenía derecho a hablar, a pensar, ni mucho menos a publicar lo que pensaba. Y es un invento relativamente reciente del siglo XVII, XVIII, y lo que significa y tal. Pues ha tenido ha sido un fracaso estrepitoso. Eh, Tampoco un fracaso estrepitoso, eh, pero pues, ha sido visitado por 2.800 personas. Hay cortes de este streaming que tienen mucho más visitas en un día, en 24 horas. Pero es por poner un caso reciente, ah, hablando de la elección fraudulenta de los jueces en México, había 6.200 visualizaciones, y de la anterior semana pues tenemos 7.500 de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, así pasan las cosas, simplemente no es culpa mía. Yo elijo los temas y luego la gente dice, lo elegiste porque vas a ganar muchísimo dinero. Tienen unas ideas muy locas sobre lo que se gana en YouTube. Cuando si supieran lo que gano en YouTube, supieran que un video con 70,000 visitas te genera 24 euros. Puedo poner un ejemplo, mira. Mira, modo avanzado. Ah, este video sobre
el video de la pena de muerte, que tiene 9,240 visualizaciones en los últimos 28 días. 9,000 en los últimos 28 días. Y en los últimos 28 días ha generado la fabulosa cantidad, para que lo vean ustedes que yo no miento, de 22,54 euros. Esto es lo que ganamos en YouTube. Y yo sabía yo que iba a tener éxito, no iba a tener éxito, tal o cual video. No hace lo que le considera correcto, lo que considera interesante y punto. Y luego resulta que si obtiene, decíamos, la fabulosísima cantidad de 9,240 visualizaciones, que son un montón. Casi ningún video tiene esas visualizaciones. De hecho, es el más visualizado de los últimos 28 días. Pues gana 22 euritos, que no le da más, pero le da para un menú decente en un lugar mediano, ¿no? Así que tiene una idea muy rara muchas personas de lo que se gana. Y he visto youtubers que te dicen, es que yo con 100,000 seguidores gano $6,000 al mes. Y yo, pues, ¿de qué? Ni en OnlyFans, no, hombre, ¿cómo crees? Engañan a la gente los youtubers para hacerse los importantes. Como yo no lo hago, les digo que necesito su apoyo en Patreon o en PayPal. Los enlaces están en la descripción de este video. Patreon es una aportación mensual que me hace una serie de personas a quienes les estamos enormemente agradecidos. PayPal es una aportación por una sola vez. Y en Ko-fi creo que ya ni quien me hable en Ko-fi, pero bueno. Por decir, a ver, iniciando sesión en Ko-fi, tenemos la fabulosísima cantidad de 15 euros. Esa me da para un menú en un lugar bastante más. La gente no sabe realmente de qué hablamos aquí. Bueno, pero ya que estamos aquí, vamos a empezar rápidamente con... Dice, vi un reel de TikTok donde Zunzunegui afirma que Bernal Díaz del Castillo nunca existió, que sus crónicas de la conquista española son un mito, coincide o difiere. Mira, porque lo mencionaste, porque lo leí antes de que lo mencionaras, hice una pequeñísima búsqueda, porque hoy voy a hablar de Zunzunegui. No, de hecho, ahora no vamos a hablar mucho del chat, sino que de aquí me sigo con Zunzunegui. Entonces, mira, pues encontré esto, por ejemplo, este es un manuscrito, o sea, es el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo. Los señores que no existen no suelen tener lo que consideraríamos buena letra, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, por supuesto que existió, por supuesto que está registrado por otros contemporáneos que hablan de él, de su existencia, de su presencia en las fuerzas conquistadoras de Hernán Cortés, etc. El problema es que Bernal escribe muy viejo y Bernal escribe cosas que los hispanistas o hispanazis no quieren que se sepan. Es decir, la idea de que todo fue maravilloso, que vinieron los españoles, no vinieron, llegaron a la América española, a la América mexicana que sería hoy. Llegó un grupo de conquistadores españoles que traían gominolas, perritos, cachorritos, y entonces pues, empezaron a repartir cachorritos y gominolas, y todos los indígenas les dijeron, ¡ay, qué bueno! ¿Y qué quieren hacer? No, los vamos a hacer ustedes grandes, ustedes van a ser ricos, los indígenas van a poder andar con, ¿sabes? Un Lamborghini para cada uno. ¡Ay, no me digas qué bueno que eres tú, Hernán Cortés y Diego de Ordaz! ¡Ay, qué lindos! Y entonces los indígenas los acogieron y los indígenas dijeron, ¿y de dónde vienes tú? De España, hay unos reyes allí. ¡Ay, qué guay! Vamos a hacernos súbditos de esos reyes. Sí. Entonces todo el mundo hace el Kumbaya, my lord, Kumbaya. Y se declaran súbditos de España. Salvo unos que eran muy malos, que eran los mexicas, que eran muy malos, por cierto. Y esos pues, no quisieron, entonces hubo que acabar con casi todos ellos. Pero ya sabes que esta gente una vez que la matas como que deja de protestar. Es una característica peculiar de algunos grupos humanos. ¿Qué te voy a decir yo? Entonces, chiquillo,
Y lo vamos a ver ahora con el resto de Zunzunegui, pues estos indígenas tuvieron una vida maravillosa, todos tenían su casa, su coche, su helicóptero, tenían su educación gratuita, tenían salud, tenían sanidad, vivían una opulencia prácticamente de los Hollywood Hills, ¿no? Así como la casa de Steven Spielberg era lo que tenía pues, los matlacincas y los chichimecas. Y entonces un loco decidió independizarse y jodió México. Luego jodió el resto de América Latina. Es una historia muy bonita, amigos, pero necesitas borrar un montón de historia para llegar a eso, que es lo que hacen los hispanazis. Entonces, bueno, pues esto lo escribió un fantasma, o lo escribió la autopen que hizo la firma de Donald Trump en el dibujo aquel del que vamos a hablar también el día de hoy. Así que mira, vamos directo a Zunzunegui y después vamos a ir directo a lo de Kirk, el asesinato de Charlie Kirk, porque pues, parece que todo el mundo quiere hablar de eso. Y vamos a hablar de eso. Y yo ya me metí en un lío con eso, por supuesto, ya se lo imaginarán ustedes, porque así es la vida. Bueno, entonces decíamos que vamos a hablar de este señor que se llama Zunzunegui, reinventando la historia. Y me parece muy curioso cómo lo hace. Él cuenta parte de la historia. Bueno, él y en general los hispanazis cuentan una parte de la historia, borran la otra y distorsionan, no a veces no demasiado, o distorsionan exagerando la realidad y escondiendo parte de la realidad. Es como si un profesor le pega a un niño porque le cae mal y luego cuando lo llevan ante el director, el profesor dice, no, a ver, no, yo me le acerqué y lo rocé sin querer porque lo estaba yo reconviniendo debido a que hizo mal un problema de aritmética. Y hubo contacto, sí hubo contacto, pero fue muy ligero, ¿no? Y el niño tiene, como yo recuerdo a un amigo mío que una vez un profesor le lanzó un borrador y le acertó en la ceja. Fue lo último que hizo ese profesor. Afortunadamente logramos que lo echaran. Pero bueno, vamos a ver cómo reinventa la historia este señor. Y tengo dos formas de hacerlo porque uno de los vídeos de él, por alguna causa, me lo descargaba YouTube siempre en inglés. Entonces, para no tenerlo en inglés, lo tengo ahora puesto aquí en YouTube. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Miren. Este era un reino próspero y rico. Esto es para él la Nueva España. Era un reino próspero y rico. Bueno, no era un reino, era un virreinato. El reino era España. Bueno, era próspero y rico. Según los informes que tenemos de gente que ha estudiado esa época, te dicen que pues no exactamente. Mira, primero que nada, era una monarquía absoluta, con esclavitud hasta 1873, me parece. No existe, no se da la abolición de la esclavitud en España. En España y en las colonias se mantiene la esclavitud hasta 1873, ya a la vuelta del siglo XX. Perdón, del siglo XIX. Hay una Inquisición y los informes que tenemos son que la pobreza era lacerante en México, en lo que hoy es México, y en todo lo que eran los dominios españoles. ¿Por qué? Porque los prósperos y ricos eran unos pocos. Es como cuando, y ya lo he explicado, cuando dices, el Reino Unido era un imperio poderosísimo y muy rico. No, mira, ricos eran los aristócratas y los industriales, porque la gente como tú y como yo no tenía que llevarse a la boca. Entonces, esta idea de que era un reino poderosísimo, rico y próspero, como dice, pues es para muy pocos. De pronto nos independizamos y somos un país pobre, miserable, jodido, desorganizado. A ver, éramos un país pobre, jodido, ¿qué dice? Miserable, sí.
Desorganizado, no, está organizado por la vía de la fuerza imperial. Bueno, o sea, pasamos de ser pobres a ser pobres. Al que los gringos en menos de 25 años de haber nacido le chingaron la mitad del territorio. Y, y eso fue porque no no era España, porque si te recuerdo yo, esto fue en 1847, 48, sí, 24 años después de la independencia. Luego en 1910 los gringos le chingan a España, Puerto Rico y Cuba. Ah, se te pasó eso. Porque España no era la rehostia, chaval, porque le chingaron Cuba y Puerto Rico. Pero además, ¿qué pasa en España mientras sufre todo esto? La pobre América, el pobre México, sin los buenos amos del imperio. Pues bueno, lo que sigue es la década ominosa, la restauración de Fernando VII. Le siguen las guerras carlistas, hay 3 guerras carlistas, me parece. Y España era un país pobre. La pobreza, la miseria, el hambre en España eran un fenómeno generalizado y severo en el siglo XIX, con altos niveles de precariedad, especialmente en las zonas rurales y entre los trabajadores urbanos, los aldeanos, los que eran como tú, Sunsunito, porque tú, contrario a lo que suele creer esta derecha pobre tristona, tú probablemente serías un mecapalero, no serías el dueño de una casota en Coyoacán con 25 esclavos, habiéndote enriquecido anteriormente con la encomienda y aprovechándote del trabajo ajeno. No. Bueno, siendo Zunzunegui, quizás que sí. Pero bueno, no había medidas de bienestar social alguna, hambrunas, mortandad, exacerbada por el trabajo infantil, que en España, por supuesto, estaba muy bien visto, como en el resto del mundo, viviendas insalubres e inseguridad laboral, porque los patrones eran, pues, como eran los patrones. Así que, pues España no estaba mejor que América, cálmate. ¿Qué pasó entonces? Porque claro, el cuento con la independencia es, en cuanto nos liberemos de los españoles, van a ver qué chingón nos va a ir. ¿Quién dijo eso? A mí me gustaría saber si fue Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, José Ortiz de Domínguez, Morelos. Es decir, nadie dijo eso. Se hizo un proyecto de nación que comienza precisamente con los sentimientos de la nación de Morelos, que se presentan en el Congreso de Chilpancingo y que son muy avanzados, tan avanzados como lo fue la Constitución de Cádiz de 1812, que se fue a la mierda con la restauración de Fernando VII. ¿Ok? Bueno. Yo reto a cualquiera que me esté escuchando que me digan un solo país de Hispanoamérica, o sea, desde México hasta Argentina, mencionen un solo país al que le haya ido bien después de la independencia. A ninguno. Vale, ¿cierto? ¿Qué es irle bien? A mí me gustaría saber qué es irle bien, porque si analizas la vida de los países europeos después de la independencia de los países americanos, pues a ninguno le ha ido bien. Y si analizas a Asia después de la retirada de las colonias francesas y españolas, pues tampoco le ha ido bien. Y si analizas África después de que se retiraron las potencias coloniales que la destrozaron, y hoy vamos a hablar de Leopoldo II de Bélgica, por supuesto, o por cierto más bien, pues tampoco les ha ido bien. ¿Qué es irles bien? Si irles bien es estar como Dinamarca, como Noruega, como Finlandia, como Suecia, pues les ha ido bien por la socialdemocracia, pero España, por ejemplo, no le fue nada bien hasta que no estiró la pata el asqueroso Franco. España es un país de hambre. Mi abuelo sale de España por el hambre en 1890 y otros parientes míos salen en 1960 porque había hambre en España. ¿Qué fue irle bien? Que si era tan rico, ¿por qué no siguió? Porque es una fantasía. Los ricos eran unos poquitos, que son los que te gustan a ti. A ninguno. Y podríamos asumir la versión responsable, a ninguno le ha ido bien porque ninguno ha sabido hacerlo.
O sea, Vale, desde México hasta Argentina, mencionen un solo país al que le haya ido perdón, te eché bien para atrás. después de la independencia. Versión responsable, a ninguno le ha ido bien porque ninguno ha sabido hacerlo, o la versión inmadura que tenemos, tanto nos robaron los pinches españoles que 200 años después seguimos siendo pobres. Eso es mentira. Claro Esto que era es un reino. mentira. ¿Y sabes por qué pasa? Que nadie lo dice. A ver, algún tonto. Pero no es una versión que te puedan dar los historiadores, los sociólogos, los economistas, los estudiosos de la realidad mexicana. Las tragedias de México son multifacéticas. No es que todos nosotros no supimos gobernarnos, es que tuvimos también a Santana y tuvimos a Maximiliano, tuvimos al hijo de Morelos yendo con Napoleón II. ¡Ay! Ponme un emperador porque nosotros somos un Zunzunegui, somos muy bobos para gobernarnos. No. La realidad internacional, local, propia, histórica, lleva a donde lleva, pero no es una sola causa. Inventarte que la única causa de la desgracia de América Latina o de la América hispana, porque a ti no te interesa Brasil, ni te importa un pito Haití o Belice o las Indias, las, las Indias holandesas, las Antillas holandesas, perdón, y eso te importa un pito, eso es de otro continente, no son nuestros. Eh, la única razón de su desgracia es que España ya no está al frente. Cuando España tampoco estuvo nunca al frente, estuvieron los reyes y las putas aristocracias, y después los ricos y empresarios. El españolito de a pie como mi abuelo, que no está con los conquistadores, el españolito de a pie ni dominó ni se benefició por la riqueza que se extrajo de las Américas. Nunca. Entonces, España hizo, no, pues España es muy compleja y los que hicieron y se beneficiaron eran muy poquitos. La democracia tardó en llegar a España, tardó en llegar al resto de Europa y llegó primero a las Américas, por cierto. Pero bueno, todo esto, por cierto, lo obtengo yo de la pobreza en España y de la pobreza en la Nueva España en concreto. Seguramente si haces los análisis del Perú del resto de América del Sur vas a tener ideas más o menos similares. Esto lo saco yo del Departamento de Historia Fernández de Oviedo, del Centro de Estudios Históricos, con su revista de Indias, enero-abril de 1996, un artículo en concreto de una mujer que fue Premio Nacional de Historia. Pero bueno. Vamos a lo que sigue con el señor Zunzunegui, porque este me gustó muchísimo. Yo no me había fijado en Zunzunegui, ustedes me han insistido mucho, ahora se lo van a tener que comer con patatas. Porque encima van a ver, como no aguantan estos, me va a insultar, no será el primero. Bueno, dice el señor. Somos descendientes de los españoles, no somos descendientes de los mexica. Y a ver, ¿no? Allá en el norte, en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada. ¿Quién chingados ahí desciende de los mexica? Y en Oaxaca, y en Yucatán, y en Guerrero, y en Michoacán, y en Colima, y en medio país. Y los mexicas eran una cosa pequeñita. Nadie dice que descendemos de los mexicas. Yo desciendo de una zapoteca que hicieron Montalbán, no Tenochtitlán. Pero ves, si manejas la mentira y además lo manejas polarizado, o desciendes de los españoles o desciendes de los mexicas, nos jodes a todos los que descendimos de chichimecas, de mixtecos, de otomíes, de seris, de celtales, de tzotziles, de las 56 grupos etnolingüísticos del país de México. No. Si no desciendes de los mexicas, que no, pues entonces desciendes de los españoles, que sí, también, no solo porque yo tuve abuelo español y abuela zapoteca, porque incluso la partenogénesis no funciona con el padre, entonces no soy descendiente solo de mi abuelo, ¿no? Nadie. De hecho, esos son territorios que hoy son parte de México porque se incorporaron a Nueva España en el siglo XVI, conquistados por españoles y tlaxcaltecas. Sí, ¿y?
son descendientes de seris y de yaquis y de chapacoyas y de apaches, algunos de... ¿Y eso qué demuestra? Nada. Pero es que la cosa sigue. Los tlaxcaltecas fundaron San Luis Potosí, No, Zacatecas, no, Querétaro. no. Luego sigue, pero yo solo revisé 3 casos. Mira, San Luis Potosí, en 1592 se descubrieron depósitos de oro y plata y se inició el desarrollo de la zona. Los mineros se congregaron a poblar donde ahora se asienta la ciudad de San Luis Potosí, y Juan de Oñate, que no era tlaxcalteca, fue nombrado el primer alcalde del pueblo de San Luis de Mezquitique, nombre que se le dio en honor al rey Luis de Francia, a Luis IX de Francia. La fundación legal fue el 3 de noviembre de 1592, de acuerdo con el acta de fundación levantada por comisión que el virrey Luis de Velasco, que no vas a creer, no era tlaxcalteca, dio a Miguel Caldera y Juan de Oñate, que tampoco eran tlaxcaltecas. Zacatecas, después de la guerra del Mistón, que libraron los cascanes contra españoles en 1541, algunos soldados hispanos, no tlaxcaltecas, se dedicaron a buscar riqueza en el norte, entre ellos Juan de Tolosa, quien fundó Zacatecas. Los pioneros, Cristóbal de Oñate ya venía con él, Diego de Ibarra, Baltasar Temiño de Bañuelos, y en 1546 o 48 se funda Zacatecas. Querétaro. Querétaro lo funda los españoles al mando de Hernán Pérez Bocanegra y Córdoba, en alianza con un indígena que pues, hacían alianzas con los españoles para que no te rompan la cara. De hecho, el cacique Conín tiene estatua, ¿no? Así que, no, los tlaxcaltecas no fundaron. Los tlaxcaltecas eran mercenarios de los españoles. Muy pocos. Muchos en la conquista de Tenochtitlán, sí, porque les prometían la libertad que no habían podido ganar en el campo de batalla con los mexicas, con la Triple Alianza. Pero una vez que no les dieron la libertad, aquí te convenía seguir trabajando de mercenario de ellos o bajar a las minas. Y muchos tlaxcaltecas fueron mercenarios, pero no quiere decir que hayan fundado las ciudades que fundaron los españoles, que venían acompañados por un grupo de mercenarios tlaxcaltecas. Perdón, claro, como lo tengo en 2 lados, me hago un lío. Cumbres de Maltrata. No, tampoco. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas. No es cierto. Es verdad a medias, pero no es verdad. Es decir, la primera conquista de Filipinas duró muchísimos años. Y una de las expediciones, la primera expedición, llevaba a 400 tlaxcaltecas al mando de un español y con un montón de soldados españoles, marineros españoles, curas españoles y todo eso. Los tlaxcaltecas iban como mercenarios. Es de enorgullecerse que un grupo indígena estuvo al servicio de los españoles. No te quedaba de otra. Después todo ya te habían conquistado. Ya mandaban ellos y ya no mandabas tú en tu propia tierra, digamos Tlaxcala. Tú ya no eras más que un súbdito. Tú ya no eras más que un objeto. Que sí te pueden haber tratado con cierto paternalismo que luego le daba a los reyes españoles, pero en la vida real tú no tenías independencia ni libertad. Pero claro que podías salir a los españoles, qué bien. Y hasta matar samuráis en Filipinas. Pero de allá a conquistar Filipinas hay un enorme trecho. Y esa es la trampa de esta gente. Los tlaxcaltecas lucharon contra samuráis en las Filipinas. Sí. Lo que hicimos en conjunto, americanos y españoles, durante 300 años, fue una gran civilización. No. Una gran civilización. ¿Has visto cómo dejaron todo cuando se fueron? No es una gran civilización. El proceso civilizatorio del que presumen es porque no pensaban devolver. O sea, los españoles construyeron catedrales y construyeron universidades, o la corona española, o la aristocracia española, o los ricos españoles construyeron catedrales y construyeron universidades y construyeron... Sí, porque esto era suyo, era su tierra. Es como si yo
consigo un pedazo de tierra, soy, digamos, Noroña y me robo un trozo de tierra y ahí pongo mi casa. No esperaban ser echados. Dicho, la mayoría no fueron echados, pero bueno. Siempre pongo el mismo ejemplo, Cruz, una catedral. Piensa en cualquier catedral. La de la Ciudad de Mira, México iba a las tardó catedrales. 300 años. Somos descendientes. Sí, tardó 300 años y la hicieron en gran medida canteros indígenas. No españoles, pero los españoles no trabajaban en la construcción. O trabajaban en la construcción los pocos españoles que eran absolutamente pobres, que había españoles pobres, porque la pobreza no respetaba. Todo este trozo es delirante, porque retuerce la historia, la cuenta a medias, mete insidias colaterales y hace creer que los gloriosos tlaxcaltecas, gobernantes de México, dueños de la riqueza de las catedrales, las universidades y las casonas en Coyoacán, fueron además los conquistadores de las Filipinas. No es cierto. Simple y llanamente no es cierto. Y ese es el tipo de perversión histórica que hacen los que se reinventan la historia a través del hispanacismo, como se la reinventan los indigenistas, porque voy a pasar inmediatamente después a eso. Pero antes vamos a ver lo de Kirk. Pero dijo mentiras, sí, pero son mentiras que tienen una semilla de verdad. 400 tlaxcaltecas llegaron a las Filipinas en barquitos no tlaxcaltecas, comandados por comandantes no tlaxcaltecas, que iban a hacer una conquista que no iba a beneficiar un carajo a Tlaxcala, ni a las familias de los tlaxcaltecas que iban allí de mercenarios. Quienes se iban a beneficiar eran los dueños de las, de las redes comerciales, los soldados, los aristócratas españoles, y cerrar los ojos a esto, que son las características mismas de la colonia, una colonia donde se extraen riquezas, donde se impone un dominio sobre personas que ayer no estaban dominadas, pues es un poco raro. No es extraño que gente así esté totalmente de acuerdo en que Rusia conquiste Ucrania, someta a los ucranianos y se alía a unos pocos ucranianos para someter al resto. Pues es una lógica que me sigue pareciendo enormemente perversa y que tiene bases, insisto, usan la realidad vestida de una manera absolutamente falsa. Y ahí es donde estamos. Dice, ¿has oído el prestigioso cirujano argentino René Fava? Perdón, déjenme quitarla. Tengo todavía mi manuscrito del inexistente Bernal Díaz del Castillo, el autopen colonial. El prestigioso cirujano argentino René Favaloro, recuerdo que es el que hizo el bypass coronario, ¿no? Creo que sí. Hombre de vocación y progresista. Pues qué bien. Sí, he oído hablar algo de él, sí, Ariel. Dice, ¿le parece exagerada la decisión de Trump de poner a media asta la bandera en memoria de Kirk? Sí. Porque mira, una diputada fue asesinada junto con su esposo hace unos meses, junio me parece, y no pusieron las banderas a media asta. Y si no quisiera pensar que solo están poniendo las banderas a media asta porque el tío era un nazi. Y como nazi que era, es una pérdida personal para Donald Trump y para su entorno nazi, ¿no? Ayer mismo, con poca diferencia de tiempo, hubo un tiroteo en una escuela en Estados Unidos y Trump no lo mencionó, porque lo de las escuelas es normal, ¿ves? Matar, que muera gente en las escuelas es normal, pero no es normal que maten a los líderes fascistas. Bueno, vamos a hablar no, esto no era lo que yo decía. Bueno, voy a tener que cambiar para que no quede así. Lo borramos. Bueno, vamos a hablar del caso de Kirk. Primero que nada quiero decir una cosa porque se prestó a muchas cosas. El director de el diario.es, Ignacio Escolar, dueño del diario.es, accionista mayoritario, dice, Charlie Kirk, no sé por qué dicen Charlie, ¿no?
un amigote o algo. Activista ultra y aliado de Trump disparado en un acto en Utah. Y yo comenté que el dueño y director y supuesto periodista de un medio nacional patea así el idioma es terrorífico. No estoy hablando del caso Kirk, estoy hablando de lo que escribió Nacho Escolar. Total, me tiene bloqueado, supongo que alguien le avisará. Pero me parece terrible que un periodista no sepa español. A mí. Quizás soy tonto. Quizás está muy bien que los periodistas no sepan español. Le pregunto, ¿fue Kirk disparado de un cañón como el hombre bala de circo? No. ¿Salió disparado cuando el vehículo colisionó y no traía cinturón de seguridad? Pues tampoco. Pues no hay más. O te disparan o sales disparado. Porque disparar es verbo transitivo en español. Se dispara una pistola, una bala, una flecha, un cañón, un proyectil de mortero o un tirachinas o resortera en México. En inglés, shoot es transitivo e intransitivo. He was shot es le dispararon. No fue disparado. Eso me recuerda mucho a aquella cosa que salía mucho en televisión hace unos años, se me quedó aquí en España. Agua es bombeada. No, se bombea agua. Usemos el idioma, sirve para comunicarse. Si lo destrozamos, no nos podemos comunicar. Digo, en inglés, shoot se puede usar como transitivo e intransitivo, pero en nuestro idioma una persona no puede ser disparada, salvo el hombre bala del circo, como en she was shot, sino que hay que decir que Kirk fue víctima de un disparo, o recibió un disparo, o fue atacado con disparos, o le dispararon con toda la economía del lenguaje. Luego se quejan de Inda y Ayuso y otros exponentes del analfabetismo ibérico. El alfabetismo ibérico no solo está en la ultraderecha, también está en la presunta izquierda, en la izquierda que estorba, la izquierda que da lata. Y en el caso pues en el caso de Nacho Escolar, nunca me dirá, ay, disculpa, qué barbaridad, fue un error mío, dirá que soy un tal por cual. Si es que dice algo, general que va a decir nada. Pero bueno, esto, lo que ocurrió fue ayer, un activista, ideólogo, incluso del uso de las armas, de Charles Kirk, recibió un disparo y fue asesinado, al parecer, por esta persona. No hay datos, no hay certeza de que este haya sido el hombre que le disparó a Charlie Kirk. Lleva una camiseta con la bandera de Estados Unidos y sobre ella, al parecer, un águila imperial estadounidense, una águila estadounidense que usan como símbolo también, como muchos otros países. Bueno, yo no sé si es el caso, pues, pero fíjense lo que pasó de inmediato. Miguel Tellado, que es un hombre que está luchando en España por ser más vulgar, más bestia, más desagradable, más golpista, más infame que Ayuso y que Miguel Ángel Rodríguez, dijo, ¿qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierda? Nada, porque ha pasado, Ha pasado. Tú no lo sabes porque te importa un pito lo que pasa en España, pero ha pasado, Miguel. ¿Qué pasaría? Bueno, esto, cuidado aquí. Primero que nada, asumió, como han asumido todos, porque les conviene en el relato, porque no les importa la muerte de Kirk, sino cómo la pueden usar, ha asumido que fue una persona de izquierda la que asesinó al activista de derecha, Charles Kirk. No hay pruebas al respecto. Tenemos solamente un par de fotos que podrían ser de la persona que disparó. Mientras no se le haya identificado, están usando el cadáver de Kirk para sus infames pretensiones políticas y da mucha vergüenza, de verdad. ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel? Pasó, por cierto, en 1992, si mal no recuerdo, una mujer negra fue asesinada por un español blanco. Es terrible, es terrible. Aquí a lo que se está refiriendo, por supuesto, es el asesinato de Irina Zarutska, una refugiada ucraniana en Estados Unidos que fue asesinada por un loco, un sujeto que ya había estado en un psiquiátrico y que es negro. Pero claro, aquí lo que importa es el color de la piel y el color de la ideología, no el disparo ni el apuñalamiento. ¿El silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización? Sí. Por ejemplo, cuando asesinaron a la
congresista estadounidense, sí, a la congresista diputada estadounidense, y a su esposo tú te callaste totalmente. Y cuando al marido de la portavoz del partido de los demócratas en el Congreso, Pelosi, fue cuando el marido de la señora Pelosi fue atacado en su casa a martillazos por un salvaje ultraderecha, tú te callaste. Claro que el silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú estabas diciendo hace 2 días que había que cavar la fosa de este gobierno, al que tú llamas ilegítimo, pese a que es perfectamente legítimo y legal. Así que esa barbarie, esa violencia que no tiene cabida en una democracia es la que promueves tú, que andas pidiendo, ¿verdad?, cavar la fosa de nosotros, los de izquierda. Mira, te voy a decir la diferencia. Y esto en realidad es grave. Todo el Partido Demócrata en Estados Unidos ha mostrado su repulsa al asesinato de Kirk. Toda la izquierda que yo conozco, la izquierda que no estorba, la izquierda que no es revolucionaria y que no cree que las cosas se arreglan a tiros, expresa su rechazo al asesinato porque así no se arreglan las cosas. Charlie Kirk me puede parecer absolutamente abominable su visión sobre las mujeres, su visión sobre el uso de armas. Él decía, unas cuantas muertes es un precio razonable a pagar por el derecho que Dios nos dio de tener armas. No esperaba, por supuesto, que él sería uno de las monedas con las que se pagaría ese precio. Es abominable su posición ante los inmigrantes, es abominable su posición ante toda idea progresista, pero no lo quiero muerto, quiero derrotado. Habría querido poderle demostrar que está equivocado. Eso es un triunfo contra esta gente, no matarlos. La muerte es el triunfo que promueve generalmente los autoritarios. Entonces, dice desde el Partido Popular, condenan enérgicamente el asesinato de Kirk y condenan el asesinato de Irina Zarutska, pero no condenan el asesinato cuando es gente de izquierda, ¿verdad? Precisamente eso es lo que más miedo me da, condenando el asesinato, porque no creo que así se resuelva nada, al contrario, empeoran las cosas. Pero quiero hablarles de este personaje. Este personaje se llamó Horst Wessel. Perdón, no tengo las notas. El Horst Wessel era miembro de los Sturmabteilung, que es el Sturmabteilung, siempre cambio 2 letras de Abteilung, que eran los antecedentes de los SS, las fuerzas de choque paramilitares del partido nazi, que fue asesinado en 1930, por 2 miembros del Partido Comunista. Habían tenido enfrentamientos, se habían roto la cara. Era un grupo paramilitar que golpeaba a comunistas y los comunistas tenían sus grupos paramilitares que golpeaban nazis. Y se enfrentaban continuamente en las calles alemanas. Y finalmente dos activistas comunistas mataron a Horst Wessel. Horst Wessel además había escrito la letra para una canción que ahora la llaman la canción de Horst Wessel, que luego la llamaron la canción de Horst Wessel, pero que era una canción tradicional alemana a la que él solo le puso letras, se llama El viento, las banderas, pero le llamaron la canción de Horst Wessel, Das Horst Wessel Lied, de Fahne Hoch, al viento, las banderas. Bien. Fue Horst Wessel convertido en un mártir, en un mito por los nazis en Alemania. Una bandera en contra de toda idea progresista, no solo contra los 2 comunistas que lo asesinaron, sino en contra de toda idea progresista. Y yo lo que temo es que hagan lo mismo con Charlie Kirk. Es otra desventaja de que esta gente muera y la hagas mártir, ¿no? Independientemente de que no estoy de acuerdo con el asesinato, no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con que sus 2 hijos o hijas tengan que sufrir ahora la vida sin su padre, que su mujer se haya quedado viuda, aunque seguramente no tendrá problemas económicos, pero tendrá el problema de que le mataron al marido y a las hijas les mataron al padre, que por bruto que sea el padre, pues es tu padre, ¿no? Hay un documental hace poco de las 2 hijas de Lee Harvey Oswald, del asesino de John F. Kennedy. Es una situación en la que tienes que vivir. No estoy de acuerdo, pero sobre todo encuentro el peligro, y ese hay que rechazarlo de inmediato, de que lo conviertan en su mártir, en su Horst Wessel, en su pretexto para atacar a toda la izquierda,
como el otro día, porque el chico que asesinó a sus compañeros, a excompañeros suyos en una escuela católica, como era trans, pues empezaron a hablar de la violencia trans. Cuando la mayor violencia en las últimas fechas, y esto se ha demostrado, sobre todo con la caída de la izquierda revolucionaria o la irrelevancia creciente de la izquierda revolucionaria, la violencia suele provenir más bien de la derecha. Ningún izquierdista se ha metido a una isla donde estén reunidos muchos muchachos del Partido Republicano y a matar a más de 70 de ellos, como sí lo hizo la ultraderecha, a la que por cierto admiraba el trans aquel. Queda dicho. Bueno, Mauricio, ¿crees que Michael Jackson o Elvis son comparables en importancia a los Beatles? No. No, porque los Beatles cambian cosas. Independientemente de lo que escriben en 7 años, que es alucinante, en 8 años, y de la evolución que tienen en la música que escriben a lo largo de esos 8 años, del 62 al 70, digamos, los Beatles crean una revolución cultural sin quererlo hacer, y esto Paul McCartney lo ha repetido muchas veces, lo ha comentado incluso su productor, Martin. Ellos no se veían como iconos culturales, ellos lo que hacían era música y hacían esa música que querían, ¿no? No se alucinaban cuando la gente encontraba significados. ¿Qué habrá querido decir John Lennon with Tangerine and Marmalade, y cielos de mermelada, que quedaba en la canción, que se ajustaban las palabras? Muchas veces las canciones no tienen el significado que uno les anda buscando, sino que la gente les pone palabras. Era como cuando John Lennon le decía al propio Ringo Starr, al propio George Harrison, cuando George Harrison le decía de Something, le decía: es que tengo something in the way she moves, attracts me like, pero no sé qué. Y entonces John Lennon le decía: ponle cualquier palabra de momento, ya se te ocurrirá otra mejor. Ponle attracts me like a cauliflower, que es me atrae como una coliflor. No me atrae como a ningún otro amante, que fue en lo que quedó la canción después. Attracts me like no other lover. Entonces, la evolución que hacen para dignificar el rock, para utilizar elementos musicales que no sabían qué eran, pero sabían que sonaban bien. Estoy pensando en el arpa de She's Living Home, estoy pensando en la trompeta piccolo de Penny Lane. El otro día había una entrevista también todavía con el trompetista, que fue a que le pagaran 15 libras para tocar esa maravillosa entrada de Penny Lane con la trompeta piccolo. Cambios de ritmo, uso de escalas modales, por ejemplo, ¿cómo se llama? Norwegian Wood, mucha gente no encuentra fácil sacar la canción porque la escala que están usando es modal. Entonces, los Beatles representan mucho más que un asunto musical. Elvis es un fenómeno cultural cuando no escribe ni una canción en la vida. Él era un cantante, era un intérprete, un gran intérprete que utiliza elementos de la cultura negra y al representarlos en un blanco escandaliza bastante a la gente. Pero él no era especialmente ni progresista, ni tenía la idea de generar un movimiento cultural, sino fundamentalmente de tener éxito, y es lo que tuvo. Michael Jackson era un buen bailarín, un excelente bailarín, diría yo, un buen cantante y un compositor razonable de música pop, que tiene algunas cosas interesantes en la música pop, pero que no marcan el rumbo de la música pop en lo sucesivo. Ocurren y ya. Mira, bandas que marcan cambios radicales hacia distintos lugares, que sería, por ejemplo, Jethro Tull, sería Queen, sería Led Zeppelin, sería Rush. Estas son bandas, no es que sean tan grandes como los Beatles, pero que influyen en todos los demás. Después de oír a Queen, ninguna banda de rock iba a ser igual. No es que copiaran a Queen, pero veían cosas en Queen que les permitían avanzar en otro sentido. Evidentemente, Led Zeppelin marcó rumbos, afectó a la música que vino después de ellos sin que tuvieran que imitarla, como no puedes imitar a los Beatles. Pero no hay músico que no tenga una influencia de los Beatles, porque su música es parte de tu vida interna. Entonces, habiendo grandes bandas que yo adoro, no creo que haya nada parecido a los Beatles,
Y ni siquiera por ellos mismos. Es por el momento en el que les tocó vivir y la confluencia de talentos muy raros, porque no eran tampoco virtuosos, que es lo que me pasa con The Warning. Pueden ser virtuosos si quieren, pero no lo quieren ser porque están haciendo canciones. Pero Paul McCartney contaba cómo él y John Lennon escribían. Les decían, oye, tenemos que traer al estudio la semana que entra, tráiganse canciones. No tenemos, se ponían a escribir canciones. Llegaban al estudio, le mostraban las canciones a George y a Ringo, y George decía, pues mira, igual este solo le funciona. Y decía un solo sencillito, nunca fue un gran shredder. Al final lo que más le incidió fue el slide guitarra, la guitarra con slide, con deslizador si quieres, a George Harrison, pero sabía que solo tenía que meter en dónde. Y pocas veces se peleaba con nosotros. Y Ringo oía y sabía qué tenía que hacer. Entonces decía, pues mira, vamos a hacer esto. Pues está bien. Y tienes que sentarte a oír, pongo por ejemplo una canción de George Harrison, Something, y oír el bajo que hace Paul McCartney. La canción es de George. Cuando alguien hace una canción, él mandaba. El bajo que hace Paul McCartney, la batería extraordinaria, sencillísima, pero extraordinaria de Ringo Starr. Porque tenían un talento enorme para hacer canciones. No, Ringo no era John Bonham, pero John Bonham es imposible sin Ringo. Entonces, no lo creo. No creo y no creo que sean comparaciones fáciles de hacer, pero en este caso, si lo intento, ese es mi resultado. ¿Realmente podrá el nuevo aumento al IEPS hacer que la gente tome menos refresco, fume menos o al menos disminuir la ludopatía? No. Lo que es que la gente gaste más. Mira, yo pasé de pagar el tabaco en México, que era muy barato, a venir a España a pagarlo a unos precios escandalosamente altos, con unos impuestos que eran más del precio del tabaco mismo. Y no dejé de fumar hasta que quise dejar de fumar, pero durante muchos años aquí en España yo pagué paquetes de tabaco a precios absolutamente delirantes. No te influyen, no es cierto, es una creencia rara. Y ya que estamos en eso, bueno, luego vamos a hablar de los videojuegos, que es por ahí. ¿Por qué tantos caen por la propaganda cuando los hechos, la realidad más conocida como la verdad, es la prueba definitiva de la veracidad? Porque suena bien, porque les gusta, porque les da la razón. ¿No deberíamos cambiar y ajustar nuestro esquema mental? Sí, pero eso se hace educando a los niños desde pequeños a conocer el valor de verdad de las cosas. ¿Cómo sabes que algo es real? ¿Cómo sabes que sabes algo? ¿Cómo puedes verificar que una cosa que te dicen es verdad? Bernal Díaz del Castillo no existió. Oye, mira, pues a ver, vamos a ver la historia. Hubo gente que lo conoció. Sí, mira, aquí hay gente que escribió sobre Bernal Díaz del Castillo. Oye, tuvo propiedades. Sí, mira, aquí están las escrituras de las propiedades que tuvo. Oye, y su papá, no, pues su papá se llamaba así, vivió en tal lugar y le llamaban el Galán. Por cierto, es cierto esto. Le llamaban el Galán al padre de Bernal. Pues entonces sí existió, ¿no? Pero ese procedimiento de comprobación lo abandonas cuando dices que hay un historiador muy famoso, un historiador de ultraderecha, hispanista, imperialista, prorruso, que dice que Bernal no existió. Ah, pues entonces no existió. ¿Para qué ir a buscar el dato? Es lo que digo en el video que hice ayer. Tenemos que educar a la gente a desconfiar, a buscar el dato y saber diferenciar las fuentes fiables de las que no lo son. Muy triste el terrible accidente de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. Sí, terrible. Yo me tocó cubrir San Juanico. No cubrir directamente, pero me tocó estar en la redacción de Revista de Revistas cuando armamos la revista sobre San Juanico, que salió una semana después. Si mal no recuerdo, San Juanico fue en sábado, nosotros salíamos los viernes. Así que durante toda la semana recopilamos, ordenamos material gráfico y escrito, testimonios y visiones periodísticas y de personas que estuvieron allí para contarlo. Y luego un año después, cuando estábamos preparando lo de San Juanico, fue el terremoto del 85. ¿Qué opinas de las incursiones de drones rusos dentro del territorio polaco? No quiero opinar, no
hay dos posibilidades y no sé cuál sea la correcta. Primero, que sea un error, y luego que esté midiendo la temperatura del agua Vladimir Putin. Si es lo segundo, vamos hacia la guerra. Triste es decirlo. Así que prefiero no opinar. Lo que sí es cierto es que hablan de que solo tienen 700 kilómetros de autonomía esos drones y que por lo tanto no llegaban a territorio polaco, cuando ese mismo día drones de la misma marca, digamos, drones idénticos, atacaban blancos en Ucrania a mucho más de 700 kilómetros. O sea, ese es, lo de los 700 kilómetros es un embuste ruso. Qué raro. ¿Es incongruente seguir siendo católico una vez que conozco sobre los abusos de Marcial Maciel, o puedo fingir que no pasó nada nunca? Ni lo uno ni lo otro. No puedes fingir que no pasó nada, pero no creo que tenga nada que ver con ser católico, ¿no? El catolicismo tiene que ver con la creencia en una serie de mitos que deberías poner a análisis, a estudio, ¿no? Es posible que un señor caminara sobre las aguas, que es posible que el Señor alimentara con 3 panes y 5 peces a una multitud enorme. Es posible que un señor secara una higuera simplemente mirándola feo. Es posible que un señor levantara a un señor que estaba muerto. Es posible que un señor le quitara la lepra a otro simplemente mirándolo. Es posible que una virgen tuviera un hijo. Es posible. Entonces lo analizas y dices, pues, si me creo en todo eso, y luego me creo lo que viene antes, que si el mundo tiene 4 esquinas y el mundo se detuvo por orden de... ¿Quién fue? ¿De Josué? Creo que sí. Entonces sí sigues siendo católico, sigues creyendo en los principios de la Iglesia Católica. Si no, pues no. Pues no tiene nada que ver con que uno de sus personajes, eso sí, encubierto por la jerarquía, sea como Marcial Maciel. Hay muchos como él, ¿eh? De hablar de la campaña antivacunas y anticiencia en Florida, la semana pasada hablamos de ello. ¿Qué es cierto que la NASA pixeló las imágenes del... No sé de qué hablas? Me mandas el dato y el enlace, sobre todo, para que yo sepa de qué estás hablando. ¿Tendrás galería hoy? No pude acabar de preparar la galería. Tenía muchas ganas de hacerlo y es la galería de Jan Matejko, el pintor histórico polaco, que tiene cosas que me gustan muchísimo y se me había pasado, pero no me dio tiempo de prepararla. Entonces no va a haber galería, pero la semana que viene me comprometo a que sí. Hoy se cumplen años del golpe de Estado en Chile. ¿Podrías compartirnos tus recuerdos acerca del golpe? También si conociste exiliados en México como Roberto Bolaño. Conocí exiliados, especialmente uno que fue bastante cercano, Rodrigo Quijada, que era escritor, y su esposa, Maruja Broughton. Tuve muchos amigos chilenos. De hecho, ya había una chilena en México, Margarita, no me acuerdo ya de su apellido, que estaba casada con un músico. Los dos eran músicos y eran dueños de la Peña Tecuicanime, donde yo empecé a cantar música folclórica y canto nuevo. Y entonces, pues evidentemente cuando se dio el golpe de Estado, fuimos a expresar nuestra solidaridad a Margarita. Fue absolutamente horrible. Y debo decir, y les va a parecer a ustedes muy raro, sobre esto, conocí a un montón de exiliados chilenos, muchos de ellos muy buenos amigos míos, pero sobre todo Rodrigo Quijada, que ya nunca supe qué pasó, qué fue de él, después de que yo dejé de trabajar en la empresa en la que ambos colaborábamos. Pero la mayoría de los chilenos regresaron a Chile, fíjate, cuando se hizo el proceso de fin de la dictadura. No pasó así con los argentinos. Pero si algo me enorgullece de toda la historia, las muchas historias que hay. Recuerdo una periodista chilena que se disfrazó con una peluca rubia y pasaba con sus hijos todos los días frente a la Embajada de México, como si los llevara a la escuela, luego regresaba por otro lado a casa.
luego regresaba con su los trajera de la escuela, y después de muchos días de hacer esto, ya los soldados chilenos que estaban vigilando la puerta de la embajada mexicana para que no se colara nadie, ya la saludaban, ¿no? Entonces un día, y es una hazaña, los huevos que hay que tener para hacer esto. Finalmente un día va con las dos niñas a la escuela y una de las niñas, obviamente lo habían preparado así, se escapa, se mete a la Embajada de México y esta entra corriendo, niña, niña, ven para acá. Por supuesto, no volvió a salir de la Embajada de México, pero como el soldado ya las conocía, no intentó pararlas. Y fue como logró salvar la vida, porque ella estaba entre los que estaban condenados a muerte por lo que pensaban, porque no había matado a nadie, no había cometido ningún delito, ni mucho menos, simple y sencillamente no pensaba como decía. Gonzalo Martínez Corbalá, que fue el embajador de México, me enorgulleció siempre enormemente toda la labor que tuvo como embajador de Chile en México durante el golpe de Estado. Hay anécdotas. Yo conocí a un periodista, ahora no me acuerdo su nombre, ya saben que con los nombres soy malísimo, pero conocí a un periodista mexicano que tuvo la siguiente suerte. Cuando se da el golpe de Estado, él se mete a la Embajada de México y hace una llamada telefónica a Argentina. Y le contesta a un sitio de noticias. Él quiere sacar la información. Era la primera línea telefónica que se había tirado entre Chile y Argentina. Y no la cortó el ejército chileno porque no sabía que existía. Entonces, este periodista les dijo a los del otro lado, ni se les ocurra colgar, esto se queda abierto, esta línea se queda abierta, no cuelguen, eran líneas físicas. No cuelguen porque perdemos la conexión y no la volvemos a realizar. Llamen a Excelsior, díganle a mi director que estoy en la Embajada de Chile, que estoy cubriendo el golpe de Estado y que les diga que él va a pagar lo que cueste esto de teléfono. Mi querido Manuel Mejido, muy respetado periodista mexicano. Cuando él me dice, todos los periodistas son unas putas corruptos, yo pienso en gente como Manu Bravo, el fotoperiodista, que por cierto acaba de empezar a abrir una exposición aquí en Gijón, lo tengo que ir a ver, o Manuel Mejido. Entonces Manuel Mejido salía todos los días de la embajada y cubría y se enteraba de las cosas y sacaba la información por este teléfono que dejaba en un cajón en una oficina, descolgado, en un cajón en la oficina de la embajada. Obviamente esto lo sabía el señor embajador. Y todos los días sacaba información. No se podía saber de dónde salía la información. La única información que salió de Chile los primeros días del golpe de Estado, pues estaban bloqueados todos los medios de comunicación, los aeropuertos, todo. Los periodistas podían enterarse de cosas, pero no tenían cómo contarlo. Fue por esa que Excelsior tuvo que fingir que no era suyo. Porque si no, hasta un soldado tonto puede darse cuenta de que probablemente hay un mexicano ahí en la embajada y por lo tanto hay una línea telefónica que hay que cortar. La línea telefónica a la que se conectó era la más antigua, no quiere decir que fuera el mismo alambre de la Embajada de México a la organización esta noticiosa argentina, que no me acuerdo cuál era. No. Pero al hacer la conexión utilizó esa línea telefónica que era la única que estaba libre. Porque la única que no fue cortada por los chilenos. Entonces, durante semanas, Manuel trajo locos a los golpistas porque no sabían cómo estaba saliendo la información de Santiago de Chile. Y se reía mucho Manuel. Le decía, pues si te pescan, te matan. Ya lo sé, dice, ¿por qué hacía yo? Estoy allí, soy periodista, yo hago mi trabajo. Hay los periodistas también que a mí me formaron. Por recordar algo, yo podría recordar otras muchas cosas, pero esa de Manuel Mejido, me acuerdo todavía la jornada en 2023, contaba, me buscó el nombre, el único reportero que consiguió evadir la censura militar chilena. Y hablaba yo de Gonzalo Martínez Corbalá, que muchos años después, en el 86, me dio las únicas 8 columnas que tuve yo en la vida. Yo era reportero cultural.
hacía política en comentario, como reportero. Yo estaba en la página cultural, pero estaba yo en una festival por los derechos humanos en San Juan del Río, en Querétaro, y veo salir a Gonzalo Martínez Corvala, y luego, don Gonzalo, un gusto conocerlo, mis respetos como embajador. Oiga, y la ley Simpson-Rodin, una ley anti-inmigrantes que estaban haciendo en Estados Unidos en ese momento, ¿qué? Y hace unas declaraciones sobre la ley Simpson-Rodino solo para mí y mi compañero. Yo era corresponsal en Excelsior en Querétaro, mi compañero era enviado especial. Y nos hace una serie de declaraciones que no oyó nadie más, donde un senador de la República se atacaba la ley Simpson-Rodino, ¿no? Y entonces nosotros mandamos la nota, lo más normal, a Excelsior. Al día siguiente buscábamos en la Cultural y en la página 40 nuestras notas, porque nuestras notas iban para la página 40. No soy tonto yo. Y de pronto mi compañero me dice, Mauricio, son las 8. Juan Martínez Corvalá, la ley Simpson-Rodino, no me acuerdo qué dije, madre mía, un reportero de Cultural en las 8 columnas de Excelsior. Pero Martínez Corvalá, me acuerdo que llamó al capitán, que era el agregado militar, que tuvo otro momento histórico y legendario en el golpe de Estado en Chile, lo mandó llamar, le dijo, capitán, ¿qué tenemos para defender la embajada? El capitán sacó una escuadra 45 que tenía y dice, esto, señor, tengo 6 balas. Y Gonzalo Martínez Corvalá le dijo, si entran, tiene usted autorización para disparar 5, pero me guarda la última. La dimensión que tiene eso. Y el capitán, que después sería protagonista de otra hazaña maravillosa que ya hemos contado, con uno de los refugiados, con uno de los que estaban refugiados en la embajada. La embajada había docenas y docenas de personas en la Embajada de México en Santiago de Chile. El capitán se volvió al embajador y le dijo, señor embajador, le suplico permiso para tirar 4 y guardarme otra también para mí. Es decir, antes de caer en manos del enemigo, pues morir. Y estaban dispuestos a hacerlo el agregado militar de la Embajada Mexicana y Gonzalo Martínez Corvalá. Mucho han cambiado las cosas. Mucho cambió el PRI después, eso sin duda alguna, de 1973, y mucho ha cambiado México, por desgracia, y para peor. Mauro Talarico, ese anillo dorado es Cthulhu, por supuesto, es nuestro señor. No sé si va a conseguir enfocar allí. Sí, más o menos consigue enfocar. Yo creo que el foco lo tengo aquí. Sí, aquí está. Aquí está el foco. Es el señor Cthulhu. Dios inexistente inventado por Howard Phillips Lovecraft. Pero un día vi que un artesano estadounidense hacía anillos de Cthulhu y se lo pedí, ¿no? Son anillos muy raros. Este es un anillo de unos alemanes. Busqué durante años uno de calavera que me gustara, que no fuera exactamente el de Keith Richards, pero se le pareciera. El de Keith Richards creo que tiene mandíbula. Luego este es una parejita haciendo el amor, que siempre me pareció muy mono, muy lindo, muy tierno y muy dulce. Y luego este que, como he contado, es de un aerolito, de un meteorito que cayó en Argentina, o eso se supone. Ya hablé del asesinato de Charlie Kirk. Padrísima mi camiseta. Sí, ¿verdad? Mola mucho. Pero es que parece como que la guitarra es demasiado grande para el esqueleto, pero bueno. Fernández Noroña dice que gana 500,000 pesos mensuales en YouTube. Bueno, a ver, una forma de ganar dinero en YouTube es que te hagan donaciones. Por ejemplo, hay gente que aquí en los superchats y en los... sí, son superchats aquí en el chat. Pues me mandan 10 pesos y 50 pesos o alguna cantidad que parece altísima hasta que te das cuenta que es en pesos colombianos. Son como 2 euros, pero muchísimas gracias. Entonces, bueno, le pueden hacer donaciones en YouTube por millones y millones de dólares, ¿no? Es una forma sería una forma de lavar tus ingresos. Porque, como alguien observó el otro día preguntando en la Seguridad Social, Noroña no ha cotizado ni un día en su vida. ¿Alguna reflexión suya sobre lo ocurrido en Nepal? No tengo informes, no voy a hablar, o sea, no tengo informes como para opinar. No sé qué pasó en Nepal. Acaban de publicar una charla debate
entre dos personas con Zunzunegui. Lo único que haces es promover a Zunzunegui. Los debates no sirven para nada. Lo repito. Es hacerle la cara al Imperio Español, la leyenda rosa. Sí, pero es que mira, y vamos otra vez a esto. Lo que hizo el Imperio Español fue horroroso. Pero lo hizo el Imperio Español en el siglo XVI, XVII y XVIII. No lo hizo mi vecina, la que tiene pelos rojos, tiene 2 hijos y es muy amable, ni lo hizo Luis, el del mesón que está abajo de mi casa, que me da de comer muy bien, ni su cocinera. No lo hicieron los compañeritos de mi hijo, no lo hicieron los profesores de mi hijo, no lo hicieron las personas con las que yo he trabajado en estos 26 años que llevo en España. Son ajenos a ello completamente. No puedes acusar a los españoles de hoy de lo que hizo la corona española el siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces, no le lavas la cara, le lavas la cara al imperio de aquel entonces. Estás justificando la barbarie de aquel entonces. Y la barbarie no se debe justificar, la haga quien la haga. Pero del mismo modo en que los sacrificios humanos de los mexicas no quiere decir que todos los indígenas mesoamericanos fueran unos salvajes asesinos. No. Era la realidad social, económica, política, cultural y militar de su momento. Y esa es la que debemos criticar para crear una realidad social, económica, política, cultural y militar mejor que la que teníamos entonces. En España y en América. Usted dice que un granjero no tortura a sus animales, pero ¿acaso no sufren los animales en las granjas de cría intensiva? No lo sé. Nunca he sido uno de ellos. A las gallinas se les corta el pico para que no se ataquen entre ellas. Vale. Y eso representa un sufrimiento. Están tristes, se deprimen, no sé. Escriben poemas tristes. Es decir, no antropomorfices, por favor. Ahora te voy a decir una cosa. Además, ten presente esto. Sin esa cría intensiva, millones, probablemente miles de millones de seres humanos nunca probarían la carne. La carne era un lujo a principios del siglo XX. Solo la aparición de ciertas variedades de pollo, de ciertas variedades de ganado, pero sobre todo de pollo, el llamado pollo broiler, permitió que la gente pudiera comer carne. Y la carne es proteína de calidad que necesitas para tu desarrollo físico y mental. La pobreza y el hambre se quitaron, entre otras cosas, gracias a la aparición de ciertas variedades creadas por el hombre para la cría intensiva, que permite precios bajísimos para comprarte un pollo asado. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque el argumento que dan ustedes siempre acaba en, entonces vamos a acabar con la cría intensiva de ganado, vamos a acabar con la cría intensiva de animales, y que la gente coma lo que pueda, con los daños que ello puede conllevar. Tú sabes que una de las cosas que siempre se ha dicho que sería ideal para África es conseguir que cada niño pudiera comerse un huevo al día. No, les robas sus huevitos a las gallinas. No sé. ¿Podrías hablarnos de Javier Fernández, un político socialista al que admiras bastante? He leído muy buenas opiniones de él por mucha gente que es crítica de Sánchez, como Félix de Azúa. No, porque no tengo mucha relación con Javier, y simplemente apoyé la decisión que tomó de permitir que el PP gobernara. Y la apoyé simplemente porque llevábamos demasiadas elecciones en este país, la gente no aguantaba otras elecciones. O sea, que no se pudiera poner de acuerdo la clase política y no pudiera asumir una actitud responsable, pues era grave. Y entonces estoy de acuerdo en que era lo mejor, no era lo deseable, era lo menos malo en ese momento. A mí siempre Javier me pareció uno de los líderes socialdemócratas más claros que hemos tenido en cuanto a su visión. No decía tanto mercado como sea necesario y tanta regulación como sea deseable. Es una manera clarísima de explicar cuál es la posición de la socialdemocracia ante el mercado y el capitalismo, ¿no?
Don Mauricio, la Internacional Socialista es muy hipócrita, no solo por tener al PRI, sino también por tener al Partido Liberal Colombiano y muchos más partidos así en África y hasta en Europa. Yo no sé si es por hipocresía o por algún otro motivo. Creo que si sabes que es por hipocresía, podrías argumentarlo y demostrarlo y documentarlo. Pueden tener otras razones. Les has preguntado y te han dicho, no, es que somos muy hipócritas. Porque yo por lo menos le he escrito a la Internacional Socialista sugiriendo la expulsión del PRI, sí, efectivamente. Pero no sé cuál es el mecanismo de expulsión y al parecer, según lo último que yo vi de la reglamentación interna de la Internacional Socialista, no hay mecanismos de expulsión. Entonces igual no es hipocresía. O sea, a mí me parece muy mal que esté el PRI en la Internacional Socialista, pero llamarlo hipocresía es un juicio de valor que tienes muchos cojones para hacer porque no das tu cara ni tu nombre y que yo no. Dice, ¿qué más? ¿Existe la violencia simbólica? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Hay muchas cosas que me preguntan y no lo sé. Bueno, vamos a una cosa que están haciendo en México, que es el impuesto a los videojuegos violentos. Oh, entonces, bueno, tenemos al gobierno mexicano imponiendo unos impuestos a videojuegos violentos. Perdón, es que hay otra cosa de México que voy a hablar que sí tiene video. A ver, guardianes que se hacen líos con los líos. Bueno, no se ve Scooby, tiene que verse Scooby, es fundamental. Todavía no me traen mi muñequita ¿cómo se llama? De la inteligente de Scooby-Doo, hombre. Que además fue la que acabó siendo un símbolo sexy, pero es otra historia. No sé qué es un videojuego violento. Desde allí tenemos un problema, porque, por ejemplo, el Tetris que se logra con la destrucción de muchos cuadritos podría considerarse un juego violento. Evidentemente, cuando la gente habla de videojuegos violentos, habla de algo de sentido común, generalmente tiene que ver con los FPS o First Person Shooter, que como yo dije, yo fui un gran maestro de los First Person Shooters desde Wolfenstein, Duke Nukem, Doom, Quake. Yo jugué todo eso. Por eso no me interesan mucho los First Person Shooters, ¿no? Ahora veo a mi hijo jugando y pues, está bien. Juega mucho... ¿se llama? No me acuerdo el que está jugando ahora. Juega algunos de First Person Shooters que están muy bien, a mí me gustan mucho, me divierten. Y en Doom los reventaban las cabezas de los extraterrestres y todo. El último ser al que tenías que matar, el que tenía un solo ojo, costaba un trabajo loco, pero finalmente estallaba de manera deliciosa. Bueno, pero supongo que cuando dicen violencia se refieren a eso. Lo supongo porque no lo definen. Porque mira, hay un problema. Se supone que tenemos a una presidenta científica. Mira, Claudia, tenemos un país, México, sumido en la más absoluta, brutal e indetenible violencia. Un lugar donde se ha dejado actuar a la delincuencia organizada sobre pretexto de abrazos no balazos y con el argumento que me soltó a mí Pedro Miguel de que cuando se acabara la pobreza se acabaría, por supuesto, la delincuencia. La pobreza ha bajado mediante la limosna bimestral, pero la delincuencia y la violencia no han bajado. Un país donde murieron asesinadas más personas que en la guerra de Siria durante los años que duró la guerra de Siria. Y más personas de las que han muerto en los 2 años de la guerra de Gaza, que es una masacre inmunda. Muchísimas más personas, muchísimos más mexicanos han muerto. Mexicanos inocentes.
Es un país acostumbrado a espectáculos macabros de cabezas cortadas y cuerpos colgando de fosas multitudinarias donde se encuentran a docenas y docenas de cuerpos, donde hay mujeres desesperadas buscando a sus hijos, mientras unos miserables desde el gobierno les gritan que sus hijos son narcotraficantes y se merecían morir. Mujeres que encuentran también fosas anónimas, fosas clandestinas constantemente. Tienes un país con canciones que celebran el narcotráfico y hablan de cómo liarse a tiros, sin contar el reggaetón. Y el problema de México, de la violencia en México, de los muertos en México, son los videojuegos. ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Antes era la pobreza, decía Pedro Miguel, que es uno de tus asesores, ahí lo tienes alrededor todo el tiempo, diciendo que estamos viviendo la mejor época de México, mientras la gente cae muerta como moscas, todos los putos días matan mexicanos. Pero a Pedro Miguel y a Claudia Sheinbaum se la sopla, les da igual, les importa un pito. El problema no es que 30% del territorio nacional esté prácticamente controlado por el narco, no, son los videojuegos. World of Warcraft. Estoy tratando de acordar cómo se llama el que juega mi hijo. Cualquiera de los juegos estos donde hay disparos. Mira, hay teorías sobre la violencia, así como hay teorías sobre el crimen de las que no quiso oír nada Pedro Miguel y que indican que la criminalidad no solamente es producto de la pobreza. Pues sí, hombre, robarte algo para comer es producto de la pobreza, pero ser un narcotraficante que asesina a docenas de personas no es producto de la pobreza, tiene otras causantes criminógenas que dicen los que saben. La violencia tiene también muchas causas. Y había una teoría de que la violencia era un elemento esencialmente cultural y que lo ficticio generaba violencia porque la gente no distinguía entre la fantasía y la realidad. Como ya he comentado aquí, yo con niños de secundaria he hecho el experimento de que vayan y les expliquen a sus padres que son lo suficientemente listos, los niños, los padres claramente no, como para entender que no es lo mismo la realidad que la fantasía. Matar un personaje en un videojuego no es lo mismo que darle un tiro a un compañerito, que saben la diferencia entre la realidad y la fantasía. Y muchos padres se quedan muy tranquilos al averiguar, sorprendidísimos, que sus cachorros saben la diferencia entre fantasía y realidad. Así que los psicólogos han desechado la teoría de que la fantasía provoca violencia en la realidad. El secretario de Hacienda dijo que esto de cobrarle un 8% extra a los videojuegos violentos no busca recaudar dinero, o sea, esos 183 millones de pesos me los podría mandar a mí el secretario de Hacienda, porque en realidad esto se hace por la seguridad. Esto es para aumentar la seguridad, porque la inseguridad en México es producto, adivínelo usted, claro, del Fortnite. Es el Fortnite. Bueno, miren, si la señora que gobierna México fuera científica de verdad, que no lo es, habría buscado los estudios que dicen, por ejemplo, este de 2019, de Andrew Prishke y Neta Weinstein, que dice la implicación en juegos violentos de video no se asocia con el comportamiento agresivo de los adolescentes, evidencia producto de un informe registrado y publicado simple y sencillamente por la Royal Society, una de las organizaciones científicas más respetables de todo el mundo. No es la única. Jugar videojuegos con contenido violento aumenta temporalmente las inclinaciones agresivas. Un estudio experimental preregistrado. Juegos de video violentos. Los efectos del contexto narrativo y la estructura de las recompensas en la agresión dentro de los juegos y después de los juegos. Los estudios longitudinales apoyan las relaciones a largo plazo entre los videojuegos agresivos y el comportamiento agresivo de los jóvenes. Un examen metaanalítico, un metaanálisis que es un análisis que
estudia muchos estudios y compara muchos estudios para sacar conclusiones, no solo de un estudio, sino de muchos estudios. ¿Cuál creen que es la respuesta para la mayoría de esto? No se puede demostrar que jugar videojuegos violentos disminuya el comportamiento prosocial. Esto se publicó también ni siquiera alcanzo a ver cuándo. Reexaminación de los descubrimientos de la Asociación Psicológica Estadounidense, que fue la primera que dijo que los videojuegos, la televisión, ¡ay! De la fuerza del grupo especializado de la Asociación Psicológica Estadounidense de 2015 sobre los medios violentos, otro metaanálisis, y finalmente juegos de video y violencia juvenil, un análisis prospectivo en adolescentes, y todos estos estudios señalan que el efecto no existe o el efecto es mínimo. Hay otros estudios que dicen que el efecto existe, aunque también en pequeñísima escala, pero cuando son revisados esos estudios tienen varios problemas. Por ejemplo, y esto es una cosa que pasa en ciencia, y un científico como Claudia Sheinbaum debería saberlo. Hay elementos que confunden. Confounding elements se llaman en inglés. Debes saber inglés, pero yo ciencia. Entonces, por ejemplo, si los chicos que son agresivos tienden a jugar más videojuegos agresivos y después de jugarlos son agresivos, ¿de quién es la culpa? ¿Los videojuegos? No. Probablemente es una probabilidad, es un elemento de confusión que tienes que tener previsto cuando diseñas un estudio de estos. Que no estés estudiando solamente a chicos que son agresivos y luego dirás que la agresividad es producto de los videojuegos cuando ya venían así de fábrica. Su papá les pega, su mamá se bebe hasta el agua de los floreros, los abusaron de ellos de pequeños, o son psicópatas, qué sé yo. Es decir, tienes que analizar todos los elementos que pueden alterar los resultados. Se utilizan muchísimos sistemas, se utiliza una metodología bien probada, se le exige una serie de cosas a los científicos, a los estudios científicos para que cumplan una serie de requisitos y luego por eso también son revisados por pares. Otros científicos los revisan y dicen, uy, no, aquí metiste la pata. Vale. Todo esto al gobierno mexicano se la sopla, le da exactamente igual, le importa un pito y como tantas otras cosas, decide lo que decide porque le sale de donde le sale. Y ahora va a ponerle un 8% de impuestos a los videojuegos y sobre todo los más pobres de México pues van a gastar más en sus videojuegos supuestamente para disminuir la violencia en México. Que se va a atacar al narcotráfico. No. Bueno, que se van a tomar medidas contra la delincuencia organizada. No. Se va a poner a la Marina a controlar. No. Ellos están robando petróleo y vendiéndolo. Un gobierno que dice que acabó con la corrupción. Yo le oí a un ex amigo mío decir en televisión que bueno, al menos ya se había resuelto el problema de la corrupción en México. Mis cojones, diríamos aquí en España. Y eso lo sabes muy bien porque por seguir estás por acá. Mis cojones. Así que, así se hacen las cosas en México, amiguitos. Científicos que lo hacen sin ciencia, les da igual, se la sopla, se las pela. Deciden lo que deciden porque se sienten muy importantes y porque no se necesita tanta ciencia para hacer caminos, para decidir que los videojuegos son violentos o para sacar petróleo. Y luego la culpa será nuestra. Habrá que preguntarse si Zunzunegui es español. A ver, Zunzunegui tiene que tener raíces españolas porque el apellido es español, como mi apellido Huerta es de aquí, de Asturias, de aquí a una hora donde está el pueblo donde nació mi abuelo y donde probablemente mis bisabuelos, tatarabuelos y chuchurriabuelos también estuvieron en ese pueblo. ¿Cree que Estados Unidos llegue a una guerra civil por la incitación al odio que hay ahora? No lo sé. Nadie te lo puede decir. Si haces esa pregunta y alguien te la responde, está mintiendo. No lo sabe. Y no hay elementos para saberlo. ¿Sabe algo acerca de los milagros eucarísticos? Sí. Bueno, no sé mucho.
Sé que uno me trajo unos problemas absolutamente increíbles en el Opus Dei. Bien, la historia es la siguiente. Mi madre era muy amiga de una señora que era muy del Opus Dei, que sus hijos estaban en el Opus Dei, que ella era prestanombres del Opus Dei. Ya sabes que en tiempos en que la iglesia no podía tener propiedades en México, grandes tiempos que destruyó Salinas en 1986, concretamente, 86, 88, no me acuerdo. Bueno, Salinas, durante el sexenio de Salinas, por lo cual yo me peleé con Cárdenas y además le reclamé a Cárdenas que el PRD hubiera votado a favor de esto, del establecimiento de relaciones con el Vaticano, y de echar para atrás buena parte de las leyes de reforma. Pero desde las leyes de reforma la iglesia no podía poseer bienes raíces. Y entonces los más leales de los leales de la iglesia fueron sus prestanombres durante toda la historia desde Benito Juárez hasta Carlos Salinas de Gortari. Y esta señora era prestanombres del Opus Dei. Entonces, total, que a mí me meten al Opus Dei como guardería, porque mi madre pues, necesitaba trabajar. Y entonces pues, yo iba a una casa que tenía el Opus Dei, y luego iba yo a excursiones con el Opus Dei. La primera vez que subí a una montaña, subí Pico de Águila, porque la subí con el Opus Dei. Me acuerdo que a las 12 del día nos paró el guía y dijo, vamos a rezar el Ángelus. Sí, pues eso de rezar el Ángelus, o sea, me explicaron parte, pero no toda la religión a los 12 años. Pero me acuerdo que en una de estas reuniones, al final, después de que nos hacían jugábamos juegos muy violentos, pero no eran videojuegos. Por ejemplo, jugábamos el cinturón, era un juego de lo más divertido. Entonces, alguien escondía un cinturón y los demás lo buscaban. Y el que encontraba el cinturón tenía derecho a agarrar a cintarazos a todos los demás hasta que se escondieran en la base. Una preciosidad de juego que a los curitas y no curitas del Opus Dei les parecía de lo más fascinante y muy adecuado para generar una educación adecuada entre la niñez. Y después de ese tipo de jueguecillos amables que teníamos dándonos de cintarazos entre todos, subíamos a que nos contaran cosas. Y me acuerdo me acuerdo que fuera ayer, uno que nos contó cómo alguien malévolo se sorrogó fue a comulgar y salió corriendo, y antes de que se deshiciera la sagrada forma, la hostia, se la sacó y la puso en una cajita y se la llevó a otro malvado que creo que hasta era judío. Entonces abrió la cajita y apuñaló la hostia. Y entonces la hostia empezó a volar sangrando y manchando de sangre todo el lugar. Y me parecía tan esperpéntico todo aquello y tan increíble que alguien se lo creyera. Y solté la carcajada. Puta. ¿De qué se ríes? No, pues es que no sé. Es broma, ¿verdad? No sé, volaba la hostia y sangraba. Le salieron alitas. Decía yo, le salieron alitas. Puta. No gané el concurso de popularidad ese día en la casita del Opus Dei, en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Sin ser conocedora, notando exceso de tiempos continuos en los periódicos digitales en español, me parece que es una influencia del inglés. Sí, pero a ver, yo hablo inglés, vivo del inglés, soy traductor. Conozco perfectamente, conozco el inglés bastante mejor que toda esta tropa, pero tampoco contamino el inglés No es que lo contamine porque crea yo en la pureza del idioma. Los idiomas están en constante evolución y adoptan palabras de otros idiomas y adoptan giros de otros idiomas y adoptan formas que no tenían antes. Eso no tiene problema. Pero cuando ya no puedes comunicarte, estás fallando. Si dices que alguien fue disparado, yo pienso en el hombre bala. El lenguaje debe comunicar de manera eficaz y un profesional del lenguaje como es Nacho Escolar, como lo soy yo, que lo he sido desde los 17, 18 años, soy profesional del lenguaje, de alguna manera, ya que dirigía yo el periódico de la escuela, pues tiene una responsabilidad de comunicarse correctamente con sus lectores. En Estados Unidos es palpable el abandono a la población indigente con severos problemas mentales y de adicción. Sí, esto fue el buenismo, y siento que es buenismo, del cierre de los psiquiátricos, que también ha ocurrido aquí en España y ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Es decir, cerrar las instituciones psiquiátricas donde estaban confinadas personas con graves problemas mentales,
gracias a que hay fármacos que pueden controlar los brotes esquizofrénicos, sobre todo los brotes psicóticos. Salvo cuando no se quieren tomar su medicamento. Como no los puedes obligar, sobre todo si son grandes y fuertes, pues lo que tienes son brotes psicóticos y están libres entre la población. Aquí en España es un problema real. Yo creo que debería haber instituciones mentales donde se aísle a personas que representan un peligro para su sociedad sin culpabilizarlos, sin castigarlos por ser como son, pero sí es una cuestión de carácter preventivo, creo yo. Los demócratas son la izquierda en Estados Unidos. Sí, no hay una izquierda mucho más allá de los demócratas en Estados Unidos. Están los demócratas socialistas, que no socialdemócratas, cuidado, son distintos. Pero están los demócratas socialistas. De hecho, el actual candidato más probablemente que está más alto en las encuestas para alcalde de Nueva York es un señor que está en el Partido Demócrata, pero es el Partido Demócrata Socialista, y además es musulmán. Entonces ya Donald Trump dijo que él no quería un comunista al frente de Nueva York. ¿Cuáles fueron los periodistas más importantes de la historia de México? Hay un montón, hay muchísimos, ¿no? Y depende de que llamas periodistas. Yo creo que la labor de Bernal Díaz del Castillo es una labor periodística. Pero Francisco Zarco, por ejemplo, a mí me parece esencial, ¿no? Manuel Buendía, no por otra cosa, sino por la relevancia que tuvo su asesinato, porque él era muy cercano al poder. No era un enemigo del poder, pero era alguien que contaba historias que no le gustaban a muchos poderosos. Renato Leduc fue un gran periodista. ¿Quién más en México? Ahora no me acuerdo porque con los nombres soy terrible, pero México ha tenido excelentes periodistas, grandes cronistas. Y gente que ha hecho una labor que resulta digna para el periodismo en general, ¿no? Julio Scherer, aunque en los últimos años chifló un poco. No sé. ¿Conociste al grupo de blues Follaje? Muy poco. Dice, no tan original como Real de 14, sí. Su versión de Summertime con Rosina Conde es genial, no lo he oído, lo voy a buscar oír. Follaje eran buenos, pero no era yo muy fan. Tengo una duda, dice, ¿tienes gustos culpables? Me refiero en cualquier rama del arte, cine, música, pintura, literatura. A ver, el cine de clase Z siempre me ha gustado. Por ejemplo, Troma Productions o todo el cine de Roger Corman me gusta muchísimo. Me divierto como enano. Y no debería gustarme. ¿Qué más? Con la salsa me pasó durante un tiempo, ¿no? Que era las letras en general eran tan vacías, con muy pocas excepciones, como el caso de la Sonora, ay Dios, de Papo Luca y su Sonora, no me acuerdo ahora qué Sonora era, la de Papo Luca, la verdad es que es un pianista excelente, pero tenía letras un poquito más interesantes, porque en general las letras de la salsa eran lamentables, pero me gustaba. También Willy Colón y Rubén Blades tenían letras decentes, pero no llegó yo no creo que la salsa llegue a ser un gusto culpable, ¿no? No, en el cine es Corman y Troma Productions. Soy fan del Vengador Tóxico. Ya le he reclamado a Mariano que es increíble que no haya hecho nada ni de Roger Corman ni de Troma Productions, que me pareció genial. El cine de clase Z es fantástico. Nada más. ¿Qué opinas de los llamados ingresos pasivos, como el alquiler de propiedades, dividendos, regalías, herencias, etcétera? Son legítimos, ¿no? A mí me parece que son perfectamente legítimos. No equivaldría yo, por ejemplo, el alquiler de propiedades a otras formas de ingreso pasivo. Es que el otro día le explicaba yo a mi hijo lo que era ingreso pasivo, porque llevamos ropa a lavar a la lavandería que tiene una vecina aquí cerca.
La ropa de cama, francamente, lavarla en casa, mira, prefiero traerla a la lavandería y con 4 o 6 euros resuelvo el asunto. Entonces le explicaba yo a mi hijo que eran lo que esta pequeña lavandería, tiene 2 lavadoras y 2 secadoras, una empresa con un negocio muy pequeñito. Esta pequeño establecimiento de lavado y secado es un generador de ingresos pasivos para nuestra vecina que va tiene otro trabajo. Es decir, esto no está ella trabajando todo el tiempo allí, pasa a revisar que estén bien las cosas, tiene un teléfono para que le llames si pasa algo con los aparatos, tiene aparato para cambiar billetes por monedas y, y recibe unos ingresos cotidianos que son ingresos pasivos. La venta, las máquinas de venta, de vending, que le llaman aquí en España, también son ingresos pasivos. No lo pondría igual a los dividendos que te pagan las acciones de una empresa en la que tienes mucho menos relación, ¿no? Sobre todo si eres accionista muy minoritario, que ni en las juntas de accionistas te dejan hablar, ¿no? Pero a mí me parece perfectamente legítimo, siempre y cuando pague sus impuestos. Mira, tanto mercado como sea necesario, tanta regulación como sea socialmente deseable. Una mujer que busca legalizar la eutanasia no sé dónde. Puede apoyar este caso, esta chica que en México es la principal barrera es la religión. Los comentarios de esta chica que en México la principal barrera es la religión, sí. Sí, la hipótesis que maneja la iglesia y los creyentes es que la vida te la dio Dios, así que solo Dios puede disponer de ella. Y si Dios quiere que te mueras en medio de dolores horrorosos, tú te vas y te mueres en medio de dolores horrorosos, porque Dios es bueno y te ama. No puedo decir más. Por supuesto que sí. Lo menos que puedes tener es derecho a una muerte digna. Lo menos que puedes tener, sí, sí. Si peleamos por una vida digna, tenemos que pelear también por una muerte digna, ¿no? Velma, no, tú esto dices Vilma. Le pusieron Vilma en español, pero es Velma, Velma Dinkley. Velma Dinkley es la inteligente de Scooby-Doo. Y curiosísimamente, con los años se convirtió en un símbolo sexual, no la pelirroja, que era la bonita, teóricamente, sino ella, Velma, esta, es la que acabó convertida en una especie de símbolo sexual y tiene, y hay cómics y hay gente que se disfraza como ella en plan súper sexy y tal y cual. Y evidentemente para mí ella es la que sabía ciencia, ella es la que sabía. Ella era la verdadera escéptica. Scooby-Doo y ¿cómo se llamaba su compañero? Pues, ellos le tenían miedo todo el tiempo a los fantasmas y a los extraterrestres y a todo lo que pasaba allí. Y ella era la que descubría las cosas y ya luego le quitaban la máscara al chupacabras y pues resultaba que era Jaime Maussan, como siempre, ¿no? Entonces vi en un sitio de Estados Unidos una muñequita así de Velma y la mandé traer, pero la trajeron, la regresaron porque dicen que fueron a dejarme en la casa un día que estaba yo allí, no estaba. Pero bueno, tendremos nuestra muñequita de Velma porque es el personaje que me parece más admirable de todo esto. Me dijeron, por cierto, que Doom está portado a Mac y tengo que verlo. No sé qué izquierda tengan en México, pero Morena ciertamente no es de izquierda, ¿eh? No tiene una sola acción de gobierno que yo pudiera considerar de izquierda. Así que mi hijo juega Doom, no. Mi hijo juega Brawl Stars. Ahora me acordé. Mi hijo ahora juega mucho Brawl Stars. Juega Fortnite. Sobre todo antes, cuando era más pequeño, jugaba mucho más Fortnite. Y ahora no sé qué está jugando. Lo vi el otro día y no le pregunté. Me quedé viendo un rato a un FPS guapísimo, que además juega con un compañero hablándose por el propio mando, cosa que a mí me parece maravilloso. Ya hubiera yo querido hacer eso. Hacíamos coiquizas, tomando por asalto la red LAN de la empresa de un amigo nuestro,
para conectar todas nuestras... Íbamos con las computadoras grandotas, no había portátiles, las grandotas, y las conectábamos en Redland para poder jugar Toma la Bandera en Cuequizas toda la noche. Y a las 8 de la mañana había que desarmar la Redland que habíamos armado para volver a conectar las computadoras de la empresa y fingir que allí no había pasado nada, ¿no? Te llevabas la pizza fría que había quedado y las Coca-Colas. Entonces en la empresa llegaban en la empresa y solo decían, huele a pizza de pepperoni. Dice, no, tú estás alucinando. Y habíamos sido nosotros en la noche. Si los videojuegos se vuelven más caros por este impuesto, lo único que va a lograr es que se pirateen más y más. Sí. ¿Qué me dicen? Lo que dicen de los videojuegos es de las películas, de los cómics, la radio, la música, el rock, hasta los libros. Por supuesto, ¿no? Sí, la gente se suicidaba porque leía... ¿cuál era? La novela... Bueno, no me acuerdo. Una novela que también... Salinas fue del 88 al 94. Cientos fue por ahí del 89 que se restablecieron relaciones con el Vaticano y se derogaron buena parte de las leyes de reforma. Yo estoy muy en desacuerdo. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que cambiaste de parecer acerca de algún tema que sentías que tenías ya dominado y de sobra conocido? Pues no, porque no siento tener ningún tema dominado. Yo estoy muy consciente de que no conozco todo. Aunque me acusan mucho, ¿tú crees que lo sabes todo? Pues no, ojalá vamos, ojalá lo creyera, pues estaría más tranquilo. Yo estoy consciente que lo que sé es provisional en gran medida, ¿no? Entonces, pues ha habido cosas. Lo más reciente fue que me equivoco, cuando he dicho que me he equivocado aquí, como lo voy a contar en los comentarios de hoy, por cierto, tenemos cosas así. Rejo quemado le llamábamos el cinturón en Colombia. Mira, sí también lo jugaban allá, en el Opus Dei. En Chile se le conoce como el esconde correas. También el del Opus Dei lo jugaba. ¿Algún artista o grupo de pop que te llame la atención? Pues sí, porque hay espacios no bien delimitados. Yo creo que yo todavía cuando oigo a alguien decirle a los Beatles un grupo de pop, siento horror. Entonces depende a qué le llames un grupo de pop. Seguramente si me haces una lista de los grupos de pop más importantes de los 10 últimos años, habrá algunos que me gusten. No tengo mucho. Por ejemplo, Billie Eilish me parece que está haciendo cosas muy interesantes y creo que lo ubicaría dentro del pop, nunca dentro del rock, ¿no? Cher también hacía lo que hacía ella, yo no creo que sea rock. Siempre hizo pop, tuvo algunas cosas buenas, no todas. Los defensores de la narcocultura dicen ser la nueva rebeldía. Sí, hombre. Sí, hombre. No, dice que se compara con los Beatles. No, los Beatles no mataron a nadie. Los Beatles no mataron a nadie. Sebastián Galeano Corman es el papá de los pollitos del cine americano. Esa es otra cosa. Otra cosa es que todos tuvieron su primer trabajo con Roger Corman. Desde Jack Nicholson hasta... ¿Cómo se llama el director este pelirrojo que estuvo trabajando en Happy Days como actor? Que el Corman le dijo que lo dejaba dirigir una película si actuaba en una, porque le iba a traer gente, ¿no? No, Roger Corman es Dios. Es el gran maestro del cine hecho con $3. A Mariano le gusta fustigarse con las películas de Canon Films. Esas son, por ejemplo, son magníficamente malas, ¿no? Canon tuvo toda una época de películas pésimas. No. Papo Luca es la Sonora Ponceña, no la Matancera. No, pues la Sonora Matancera es de Matanzas, Cuba. Y la Sonora Ponceña es merengue, dominicano, ¿no? Sí. Papo Luca, la Sonora Ponceña, puertorriqueño.
Es puertorriqueño, Papo Luca, y como pianista es una de las cosas más impresionantes que puedes ver en tu vida. Ve cualquier cosa de la Sonora Ponceña y tiene en medio un solo de Papo Luca que te quedas así. Lo más parecido a ver a Oscar Peterson tocar el piano. Peterson le llama Oscar Peterson. Si ves a Oscar Peterson tocando el piano libre, improvisando, y ves a Papo Luca, es el nivel. Es el nivel. Doom se puede jugar en cualquier cosa. Pues es que teníamos muy poca memoria, o sea que me imagino que sí, ¿no? Doom correste en pruebas de embarazo, no diga barbaridades. Si pudiera hacer algún milagro para ti, con la finalidad de que dediques tus valiosos recursos intelectuales a predicar sobre el reino espiritual, ¿cuál pedirías? Dinero suficiente para no tener problemas, no quiero ser un trimillonario, y poder poner un mejor estudio de vídeo para hacer esto y poder poner un sello disquero. Siempre he dicho que lo que yo quiero en la vida es un sello disquero. Tengo listas de artistas jóvenes, adolescentes incluso, con los que me presentaría y yo diría, firma aquí, tienes un contrato con una disquera. Y es la disquera mía. Nocturno Records. Ese sería mi sueño dorado, fíjate. Más que otra cosa. Roxette, fíjate, si Roxette es pop, Roxette es. Ahora me estás haciendo pensar en grupos de pop. Claro, lo que pasa es que no me sé los nombres. Simple Minds. Simple Minds era un gran grupo de pop. Y su Don't You Forget About Me es una maravilla de canción. Y creo Simple Minds dicen que es de rock. ¿Ves? Es que yo no estoy seguro. Roxette, algunos lo pondrían en ta. Hoy habrá la semana Trump. No va a haber la semana Trump porque la semana Trump fue larguísima y complicada, pero hay una sola cosa que sí queremos ver. Y es que el caso Epstein se niega a irse. El caso Epstein se niega a desaparecer y no sé dónde tengo la ilustración que tenía para eso. Así que voy a tenerla que poner aquí. Déjenme sacarla de mi depósito de cosas que tengo para. La carpeta que hago todos los días, todos los miércoles, para las ilustraciones del jueves, porque no sé dónde dejé esto. Pero bueno, vamos a ponerlo luego aquí. Pero decíamos que el caso Epstein no se va. De todo lo que ha pasado en Estados Unidos de esta semana, que podríamos hablar de la semana de Trump, lo que lo tiene loco es el caso Epstein. Hubo un nuevo intento por parte del Congreso estadounidense por lograr que se liberaran todos los documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein. Por un voto republicano no se consiguió. Los republicanos, y esto a mí me parece increíble, la hipocresía que hay. Hillary Clinton fue perseguida horrorosamente por toda la idea, el Pizzagate. Pizzagate, del que hablamos aquí en este canal en su momento, era una teoría de la conspiración según la cual los demócratas en una pizzería de Nueva York, en el sótano, tenían niños de los que abusaban sexualmente y luego se los comían para obtener una sustancia que los mantenía jóvenes para siempre. Si tú ves a Hillary Clinton, por poner un ejemplo, verás que joven para siempre no va a ser, y su marido menos. Llegó un tipo armado a atacar esa pizzería, que no tenía ni sótano. Era una puta pizzería normal, común y corriente.
pero era por los niños. Los niños siempre han sido utilizados para promover el pánico en los Estados Unidos, para promover el pánico en contra de los negros, en contra de los comunistas. Al modo de los Simpsons, que es que nadie va a pensar en los niños. Siempre cuando te inventas que alguien está abusando de niños en Estados Unidos y en todo el mundo, obviamente, causa una reacción social muy fuerte y muy irracional. En este caso, durante años los republicanos dijeron que Jeffrey Epstein tenía un montón de amigos demócratas poderosos que lo habían protegido y que habían intervenido en su muerte para impedir que él dijera la verdad sobre todas las personas que habían asistido a su isla. Isla en la cual tenía a una multitud cambiante y constantemente rotativa de jóvenes mujeres menores de edad, generalmente captadas por su cómplice, la enloquecida Ghislaine Maxwell, y las llevaba allí. Obviamente les ofrecían dinero, les ofrecían lujos, les ofrecían cosas así, para que personas importantes del entorno de Epstein, ya sea por dinero o por influencias o por lo que fueran, disfrutaran sexualmente de estas menores de edad. Esa es la historia. Yo recuerdo que alguna vez me pasó, y acababa de salir del bachillerato, con una chica me cuenta que hay un señor muy rico que invita a las niñas a su casa y que tiene una piscina y que les va a comprar trajes de baño para que vayan a bañarse allá a la piscina, porque el señor es muy bueno. Y yo, que tenía 20 o 19 años, les dije, ni locas, no es bueno, ese señor está obviamente yendo a otro lado. Pues estas niñas tenían 13, 14, 15 años. Y a los 20 me daba yo cuenta de que si todavía no eran demasiado jóvenes para mí, sí lo eran para cualquiera que no tuviera 20 años. Y sobre todo para un señor muy rico que tenía una casa en Polanco, las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de México. Bueno, es esa historia. Y no es una historia que desgraciadamente se repite una y otra vez. Sobre todo porque hay se le da un valor especial a la depredación de la gente muy joven, que además es más vulnerable. Bueno, entonces durante mucho tiempo los republicanos persiguieron, hay que contar la verdad sobre Epstein, y el actual vicepresidente salía en televisión, decía, lo de Epstein lo queremos saber. Ahora no quiere que lo sepan, pero resulta que incluso llegó a pasar que la Procuradora General, la Fiscal General de Estados Unidos, dijo que tenía la lista de clientes o asociados de Epstein en su escritorio, y 2 días después no había tal lista y no había tal escritorio. Dijo que no, la lista no existía. Oye, ¿usted dijo que la tenía? No, yo dije que tenía otros documentos. No, señor. Usted dijo que era la lista de clientes, la libretita de amigos, la libreta telefónica. Oye, tengo una chica nueva, ¿quieres venirla a ver? Lo que hace cualquier proxeneta. Y al parecer, pues, el problema es que Donald Trump fue su mejor amigo 17 años y entonces probablemente está implicado en todo esto. Entonces ahora no quieren saber de esto los republicanos, que ahora de pronto les da igual que chicas de 13, 14, 15, 16 años fueran depredadas por estas bestias. El Washington Post hace un tiempo afirmó que existía una determinada carta que Donald Trump le había enviado a Jeffrey Epstein con motivo de sus 50 cumpleaños en 1993. Y Donald Trump dijo que esa carta no existía y demandó al Washington Post, no, al Wall Street Journal, lo demandó por $10,000 millones por decir que existía esta carta, que ahora fue entregada hace un par de días por la familia, los responsables del patrimonio de Jeffrey Epstein. Entregaron el libro de felicitaciones de amigos que le hicieron a Jeffrey Epstein, sus amigos, y entre ellos está esta carta que efectivamente existe. Voz en off, debe haber algo más, la vida debe tener más que tenerlo todo, dice Donald. Sí, lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey, ni lo haré yo, porque sé lo que es. Donald, tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey, sí, las tenemos, hay que pensar en ello.
O ahora que lo pienso. Donald, los enigmas nunca envejecen. ¿Te has dado cuenta? Jeffrey, de hecho, me resultó claro desde la primera vez que te vi. Donald, un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día pueda ser otro maravilloso secreto. Y firma Donald Trump poniendo su firma donde estaría, pues obviamente, el vello púbico de la mujer que dibujó. Donald Trump dijo que él no dibujaba, luego dijo que no dibujaba mujeres, luego se dijo que esa no era su firma, todas las firmas de la época son idénticas a esta. Alguien que firma mucho no varía mucho su firma, los que ya firmamos poco, nuestra firma puede ser mucho más variable y aún así un experto la reconoce. No grafólogo, sino grafóscopo. Y en este caso, la firma es de Donald Trump. Está junto con otra página en la cual unos le están entregando supuestamente de estos cheques fake gigantescos, le están dando un cheque con el que supuestamente Donald Trump le compró a una chica por $22,500 a Jeffrey Epstein. Es un chiste, pero no es un chiste. Hay otra página verdaderamente repugnante donde ves a tres niñas vestidas, o sea, está dibujado como dibujos de menor de edad, pero se ve a unas niñas con sus trencitas y sus falditas de cuadritos, y está Jeffrey Epstein, de pelo negro, yendo a darles globos y golosinas. Y en la siguiente página está Jeffrey Epstein tirado en una tumbona en la playa y hay tres jóvenes mujeres atendiendo. Digo, no se necesita precisamente ser Albert Einstein o Stephen Hawking para pensar que de qué estamos hablando, de lo que estamos hablando, de lo que todos sabemos que existe. Pero Donald Trump no quiere que se le relacione con ello. Aunque probablemente todo parece indicar, según los datos que tenemos, que fue uno de los clientes de Epstein. Es muy curioso. Puedes destruir la ciencia en Estados Unidos, puedes atacar a las universidades, puedes destruir el sistema de salud para matar gente por falta de vacunas. Puedes emprender guerras, puedes cambiar el Departamento de Defensa por Departamento de Guerra anunciando que va a ser guerra, puedes ocupar militarmente grandes ciudades de tu país como Los Ángeles y Washington, D.C. Y lo que puede tirar a Donald Trump, y él lo sabe, es que sea relacionado con esta secta de pederastas y que se sepa que él fue uno de los beneficiarios de las chicas violadas, utilizadas, víctimas de abuso de Jeffrey Epstein. No hay consentimiento cuando hay minoría de edad, porque no sabes en lo que te estás metiendo. Y esto te lo dicen hoy. Por cierto, todas las mujeres que han hablado, que fueron víctimas de Epstein, que a los 14 o 15 o 16 o 17 años esto les podía haber parecido hasta una aventura maravillosa, pero que ha tenido efectos graves sobre su vida. No porque hayan practicado el sexo, sino por las circunstancias en las que se practica, porque te das cuenta que han abusado de ti, que han abusado de tu confianza, que te han utilizado, que han abusado de tu ignorancia, de tu ingenuidad, de tu inocencia, de tu falta de barrio, de calle, de experiencia. Y eso deja cicatrices. Entonces, hay cientos de mujeres. Y por cierto, el otro día hablaron estas mujeres en una cuestión, en un asunto, en un acto público, y todas las televisoras estadounidenses las tuvieron, menos Fox News. El caso Epstein no se va y es el que le puede costar absolutamente todo a Donald Trump. Como no me va a dar tiempo para hacer todo, porque ya no me da tiempo de hacer todo, hay dos cosas. Ya que hablé de Sonsunatra, pues hablaremos del otro lado de la moneda, porque el otro lado de la moneda existe. Me encontré esto, perdón, madre mía, me falta Coca-Cola. Soy muy cuidadoso para no ponerla, porque no va a faltar el baboso que diga, ay, a Mauricio le pagan, ojalá.
en vez de decirles que uso un producto que claramente no uso, si me llegara un patrocinador y me dice, tienes que hablar a favor de esto que no uso, mejor algo que sí uso. Pero bueno, me encontré esto que es de una página de orgullo indígena estadounidense, de un indígena estadounidense, pero las palabras me alarmaron muchísimo. Voy a tenerlo que traducir porque le puse subtítulos y luego me dejé el vídeo en casa. Entonces, vamos a hacer esto. Quiero que lo oigan. If the American face has a face, I am that face. Si el rostro americano tiene un rostro, yo soy ese rostro. Todos estos personajes son inteligencia artificial, no son personas reales. Cosa que ya podías traer personas reales, ¿no? If the American race has a look, I am that look, not you. Si la raza americana tiene un aspecto, ese aspecto soy yo, tú no. ¿A quién le está diciendo tú no? A los que no tienen ese aspecto. Esto incluiría, por decirlo en general, a europeos y africanos. Y probablemente a muchos asiáticos. If there is an original American, I am that American. Si hay un americano original, yo soy ese americano. I am the true American face. Soy la verdadera cara americana. You want to tell me I am illegal on the lands my ancestors moved freely before the European imposed border? Aquí estaría más de acuerdo. Si me estás diciendo que soy ilegal en una tierra por la que mis ancestros se movieron libremente antes que los europeos impusieran sus fronteras. Y que tengo una duda, ¿no? Si eras, por ejemplo, si eras pie negro y libremente te metías al territorio de los Sioux, pues te mataban. Digo, y si eras de una tribu, por ejemplo, si eras tlaxcalteca y te metías donde los mexicas, pues igual te sacrificaban. Y si eras mexica y te metías solito con los tlaxcaltecas en el uso de tu libertad, pues probablemente de un macanazo te dejaban la cabeza dividida en 3. Idealizar en exceso tiene ese peligro. Native Americans, Mexicans, indigenous Central Americans were already here. Los indígenas estadounidenses, los mexicanos, los indígenas centroamericanos ya estaban aquí. Ellos sí, tú no. We didn't cross an ocean to get here 500 years ago. The No cruzamos un océano para llegar aquí hace 500 años. US, Canada, Mexico, and all nations in the Americas are colonial states built. Todas las naciones, perdón, tengo algo aquí. Todas las naciones de América son estados coloniales Built on the bones of my ancestors. ¿cómo dice? Built on the bones of my ancestors. Construidos sobre los huesos de mis ancestros. Before America existed, we call this land Turtle Island. Antes de que existiera América, le llamábamos a esta tierra Isla Tortuga, Anahuac or Abya-Yala. Anáhuac o Abya-Yala. Dice Anáhuac, pero es Anáhuac. Even the name of the land is foreign, just like you. Incluso el nombre de la tierra es extranjero, igual que tú. Is foreign, just like you. The face you hate, the face you call illegal, the face you call illegal alien. La cara que odias, la cara a la que llamas un extranjero ilegal, It autochthonous to this land, not your face. es autóctona de esta tierra, no tu rostro. ¿Se imaginan? El mismo discurso. Piensen en Jean-Marie Le Pen, en la señora Le Pen, en Wilders, en Abascal, en Bannon, en cualquier nazi de estos que no, Bannon no porque está en Estados Unidos, pero los nazis que pululan aquí en Europa. Y dijera así, y tal tipo te mira y dice, si la cara europea tuviera una cara, es esta cara, no la tuya. Yo soy el verdadero europeo. Yo no tuve que cruzar el Mediterráneo en patera para estar aquí. Tú eres un extranjero. Yo soy el verdadero europeo. Tú no tienes esperanza de ser verdadero europeo, aunque hayas nacido en Europa, porque no tienes mi color, mi cara. Si alguien tiene el aspecto del verdadero americano, del verdadero europeo, diría Hitler,
es el aspecto del señor rubio que tengo junto, porque yo no soy rubio. Esto es enormemente tóxico. Es un juego de identidades que omite lo esencial para ir a lo superficial, mi aspecto, mi cara. Las tragedias del pasado son las tragedias del pasado, y las tragedias del presente son tragedias reales, como las que se viven en las reservaciones indígenas de Estados Unidos o como las que viven los indígenas mexicanos sometidos a la burla permanente de criollitos y mestizos con pocas luces. Pero no es un asunto de identidades, como es una tragedia lo que se vive aquí en Europa. Es racismo, no lo puedes llamar de otra manera. Si justificas este discurso en esta gente que es de inteligencia artificial, insisto, y tiene multitud de vídeos en este mismo tono todos, de tú no eres de aquí, y yo lo veo con mi carita, digo, pues yo no seré de aquí, porque mi abuela era indígena mexicana, pero bueno, solo soy indígena mexicano en un 24% más o menos, creo. Según el 23andMe, no, según MyHeritage, que es la compañía que hizo mi estudio, mi análisis de ADN. Pero es que no es cuestión de ADN, no es cuestión de aspecto, porque esto se va a lo mismo constantemente. Esta tierra es verdaderamente mía y no te pertenece. No todas las tierras han sido resultado de migraciones permanentes, incluso dentro de América. Incluso dentro de América. No olvidemos que los mexicas llegan a fundar Tenochtitlán procedentes de algún lugar mítico del norte llamado Aztlán. Eran inmigrantes, ilegales probablemente. Es tan dañino, tan tóxico, tan malévolo este juego de identidades, este juego de quién tiene más derecho que el otro. Porque si vas a echar a los blancos de América, vas a echar muchísimos millones y millones de seres humanos. ¿A dónde los vas a echar? Porque al mismo lugar a donde quieren echar a los israelíes, aquellos que creen que en vez de resolver el asunto, lo que hay que hacer es destruir Israel y echar a los israelíes al mar. Que son idénticos a los que dicen que el asunto se resuelve echando a los gazatíes al mar. Y que tu responsabilidad como ser humano es que nadie tire a nadie al mar y que nadie mate a nadie. Pero bueno, lo quería mencionar porque también del otro lado, del lado de la defensa de lo indígena, tenemos situaciones tan terriblemente enfermizas y tan faltas a la verdad como las de Zunzunegui. Bueno, 21-24, voy a hacer solo... ¿Crees que en la literatura mexicana existe algo parecido a la fantasía europea medieval basada en el folclore prehispánico? Algo se hizo, mira, recuerdo, mi amigo Héctor Chavarría escribió la crónica del Gran Reformador y hay algo de fantasía prehispánica. También los del grupo Goliardos creo que escribieron algunas cosas. No estoy muy al tanto, pero sí hay algo de literatura de esto, no me acuerdo exactamente dónde. No sé exactamente dónde porque fue un área en la que yo nunca me metí, ¿no? Yo siempre estuve en otros espacios de la literatura especulativa. ¿Qué es un sello disquero, Mauricio? Nunca lo he entendido. Un sello disquero es un sello que tú, que eres una banda de rock, espero, pobre y jodida como las bandas de rock que tuve yo, te dan un estudio para que grabes tu música, un productor, un ingeniero de sonido para que suene bien tu música, un productor para decirte cómo puedes mejorar tu música. Luego de que la graban, la mezclan, la masterizan, hacen discos o ahora MP3s, pero bueno, pueden hacer CDs, pueden hacer vinilos y pueden hacer MP3s. Y luego los sacan al mercado y hablan con... te hacen el diseño de la portada, te ayudan para tu video, el video del sencillo con el que vas a salir al mercado,
hablan con las compañías de televisión, con los canales de televisión, canales de radio, ahora con youtubers incluso. Oye, mira, tengo este grupo, ¿por qué no lo oyes? A ver si lo puedes promover un poco y comentar lo que hace. Te promueven y te ayudan a conseguir los conciertos para que ganes dinero, porque con los discos no se gana dinero. Antes se ganaba poco, ahora con Spotify ganas una mierda y la mitad. Por eso están haciendo vinilos, ahí ganas más. El sello disquero es el que se responsabiliza y es el que paga todo lo que no puedes pagar tú como banda. No, es que a mí me gustaría, en esta canción quiero una orquesta. ¿Sabes cuánto cuesta contratar una orquesta para que venga una tarde a esto que se te ocurrió? Lo paga el sello disquero. Y el sello disquero tiene una imagen. CBS o Capitol. Y me acuerdo Capitol era fundamental para el rock en mis tiempos, ¿no? Y Nocturno Records, por ejemplo, pues sería la mía. Tendría un búho como este que hoy se me olvidó encender. Se me olvidó también encender la luna, por cierto. Y eso es lo que hace un sello disquero. Antes se movía más en el mundo del disco, en las compañías en las tiendas que venden discos, llevaban los discos. Oye, mira, oye esto. Coméntaselo a los jóvenes que vienen a comprar de este tipo de música, que ahora tienes a este grupo que es maravilloso. Y iban a la radio y te convencían a la gente de la radio que pusieran el sencillo, por lo menos, ¿no? Luego les pagaban por eso y hubo unos escándalos de corrupción enormes. Incluso del que le puso nombre al rock and roll, Alan Freed, el que inventó el nombre rock and roll, acabó involucrado en un escándalo de estas pagas ilegítimas llamadas payola. Eso es lo que hace un sello disquero. Y entonces invierte en ti para ganar dinero contigo. Pero, y si es un sello disquero decente, pues invierte en ti, gana dinero y tú también ganas dinero. Si son unos hijos de puta, que muchos lo son, pues ganan dinero y tú no. Por ejemplo, uno que me gusta mucho ahora es Lava Records, donde está The Warning, y ¿cómo se llaman los otros? No me acuerdo. ¿Dónde está Unleash the Archers? Un montón de gente está es un pequeño sello disquero que mueve mucho a su gente y hace unos vídeos geniales, tiene su canal de YouTube, todo el asunto, pues. Es lo que hacen. Nocturno Records se hace voluntad del padre, entonces. Ay, no, mi padre murió hace mucho. Mi padre, acuérdense de esto siempre. No sé quién es mi padre. Mi padre adoptivo. Dice que sí, que mi padre adoptivo es el que yo conocí. Viví 5 años con él nada más. Tuve poca relación con él el resto de mi vida. Y él es el señor Schwartz, Joseph Schwartz Reichenstein. Sí, procedente de una familia judía polaca, y él no creía en Dios alguno. Se llamaba a sí mismo libre pensador. Y por parte de madre, soy español y zapoteca, pero cuando me hice la prueba de ADN, resulta que soy 74% español y 24% zapoteca. Luego tengo por ahí cosas muy raras entre nórdicos, italianos y demás. Sí, de que tú corres una prueba de embarazo, sí, ya lo sé, ya lo estoy viendo y es increíble. La pizzería era aquí en DC, no en Nueva York, sí es cierto. Rocket Pizza no era en Nueva York, sino en Washington, DC. Bueno. ¿Por qué te molestan estos mensajes? Porque son falsos. Porque son tan peruanos las personas con rasgos japoneses como las personas blancas en Perú, como son igualmente peruanos los negros en Perú. Y si no, pregúntale a Nicomedes Santa Cruz. Cómo me gustaba su música. El de sones negros del Perú, no me acuerdo qué eran. Cantos negros del Perú. Tenía una voz grave, Nicomedes Santa Cruz, absolutamente maravillosa.
Son tan peruanos. Carla, tú tienes aspecto indígena, Carla Ciguaraya, Sala Zambrano. Sí, pero no lo tienen muchísimos otros que son tan peruanos como tú. El rechazo a los indígenas no es por su aspecto, es porque se les puede manipular. Se les ha acostumbrado culturalmente a la manipulación y nadie ha querido sacarlos de allí. Nadie que tenga poder, ni cultural, ni económico, ni social, ni político. Y esa es una vergüenza. Y muchos que han tenido ese poder han sido indígenas y no han querido ayudar a que el resto de los indígenas salgan. Porque la gente se comporta de acuerdo más a su clase social que a su aspecto. Por eso hay negros de derecha, y negros nazis, y negros con Donald Trump. Y por eso hay mujeres que son antifemeninas o antifeministas, porque responden más a sus necesidades, a su situación de clase o de creencias ideológicas y políticas que a su aspecto. El aspecto es irrelevante. Eso estoy diciendo. Bueno. Bueno, ya están discutiendo. ¿Qué opinan de Supertramp? Ahora que hace poco murió Rick Davis. Supertramp son los grupos que más me gustaron toda la vida. Soy enorme, vasto fan de Supertramp. Y siempre he dicho cuando me preguntan, hace poco me preguntaban, ¿no? Un disco que te parezca perfecto en su totalidad, pero que no sea Sgt. Pepper's, Revolver, no, que no sea de los Beatles. Breakfast in America. Breakfast in America es un disco absolutamente redondo por donde lo mires. El segundo sería Blue Valentine de Tom Waits. Pero no, Supertramp era un grupo maravilloso, con dos compositores que desafortunadamente entraron en conflicto y impidieron que se volviera jamás a reunir el grupo, Roger Hodgson y Rick Davis, perdón. Su saxofonista, clarinetista, flautista era absolutamente genial y verlos en vivo, si ves conciertos en vivo lo alucinas, pero tienen The Logical Song y tienen Better Days y tienen Breakfast in America. A mí me parece un grupo, siempre lo he oído con enorme gusto porque musicalmente además es riquísimo el sonido, el muro de sonido que te creaba Supertramp, que también hacía el Electric Light Orchestra, por ejemplo, en sus buenos momentos, siempre me pareció maravilloso. Soy un gran fan de Supertramp. PJ, ¿cómo haces para sentirte bien espiritualmente siendo ateo? Es una buena pregunta. Veamos, te voy a decir varias cosas, no todas, por supuesto, pero mira, por ejemplo, cuando duermo poco en la noche, yo ya he dicho que tengo jornadas de 11, 12 horas o más, y duermo a veces horarios muy raros, así de 5 a 11 de la mañana. Pero cuando puedo dormir una siesta, por ejemplo, mi perro decide que va conmigo. No, cuando estoy dormido en la noche, pues a veces va y está un rato y se va con mi hijo y se va con mi chica. Pero cuando voy a dormir una siesta a las 5 de la tarde, me duermo una horita, va conmigo. Entonces, dormir abrazado a mi perro me hace sentir bien espiritualmente. No porque tenga un espíritu que es el alma separada del cuerpo, sino la parte emocional subjetiva de lo que es lo que uno siente. Si todo falla, escuchar y de preferencia ver, aunque no sea perfecta, una interpretación de la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Cualquier cosa de Bach me gusta, ¿eh? Y si es el aire sobre la cuerda de sol con Yo-Yo Ma, voy a ser un hombre feliz. Pero si tienes un buen organista con un órgano de estos potentes, haciendo la tocata y fuga en re menor, a mí me reconcilia mucho con el mundo. Si no es esa, cualquier cosa de Bach; si no es Bach, cualquier cosa de Beethoven, de los Beatles, ya tenemos las 3 Bs allí. Si no, en general, música que me guste. Pueden hacerme llorar canciones que escuché hace muchísimos años, y pueden hacerme llorar chiquillos que están cantando hoy cosas que dices tú, ¿y de dónde sacaste esto, no?
Mira, me acabas de hacer pensar en The Sixers, sí, es este grupo ucraniano del que hablo mucho, porque en su última canción, su último video sencillo, lo que cantan es que no soy un clon de nadie ni me compares con nadie porque nosotros somos la banda de rock. Nosotros somos originales. Y escuchar a 5 niñas, porque algunas están todavía en la secundaria, cantar eso con convicción, tocando maravillosamente sus instrumentos, escribiendo ya su música, a mí me reconcilia con el mundo, ¿no? Un buen plato de albóndigas lo consigue también con enorme facilidad. Ver arte, volverme a meter en la Capilla Sixtina o en el Jardín de las Delicias del Bosco, que es otro de mis libros, de mis cuadros favoritos. Ver cuadros de Goya o de Remedios Varo, por ejemplo. De Velázquez, por ejemplo, no soy tan velazquiano, fíjate, es curioso. Van Gogh, yo puedo ver la noche estrellada un rato y sentir que el mundo es mejor de lo que me doy cuenta que es. Ver niños jugando. Ver papás con sus niños. Sobre todo papás, fíjate, más que mamás. Bueno, por mí, yo tengo 2 hijas y un hijo. Entonces, ver papás con sus hijos haciendo cosas divertidas, vídeos, me gusta mucho. Vídeos de perritos. Ese es lo último. Las últimas semanas, si aparece un vídeo de gente haciendo tonterías o perritos haciendo tonterías, soy absolutamente feliz. Y espiritualmente me siento bien. Y cuando ves a gente buena que hace cosas buenas, es lo que más esperanza te puede dar, ¿no? Todo el mundo habla de la maldad, pero cuando ves a gente buena haciendo cosas buenas o haciendo cosas bien, pues siempre es un elemento para la esperanza. ¿Le gusta la música de Muse? No mucho, fíjate, no soy especialmente musero. ¿Te gusta la película La Naranja Mecánica? Gustarme, no, me parece una gran película, pero no me gusta. No me gusta la historia, no me gusta lo que ocurre en ella, no me gusta lo que representa y no me gusta el final miserable. Pero me parece una gran película. Goodbye Stranger, dice que el Vitamin otra maravilla de Supertramp. Helvita le gusta ver gatos, no, a mí me gusta ver perros. Es la realidad. Quería yo hablar de Leopoldo II, pero si hablo de Leopoldo II no hay comentarios. Si hablo de comentarios no hay Leopoldo II. Vamos a hacer los comentarios y si sobra tiempo hablamos de Leopoldo II, porque eso sí lo quería hacer porque es otro aspecto del colonialismo, ya que hablábamos de Zunzunegui y del falso indigenismo, de la identidad por el aspecto y no por la cultura, por la bondad, por el idioma compartido, por las experiencias comunes, por la geografía que nos hace de alguna manera, sino por el aspecto. Pues quería yo hablar también de los horrores de Leopoldo II, por eso quizás a ver si lo podemos hacer, pero de momento vamos con los comentarios temerarios. Bueno, comentarios temerarios y vamos a empezar rapidísimamente con este que dice Jordi García: no creo que Trump quiera convertir a Estados Unidos en una nueva Alemania nazi, creo que sí, ni que Pedro Sánchez quiera convertir a España en la Cuba del Mediterráneo, ciertamente no. Pedro Sánchez no es comunista, Pedro Sánchez es un socialdemócrata. En todos los partidos hay extremistas, pero no lo son la mayoría, y todos los políticos, todos quieren tener el máximo poder en Estados Unidos y en España. Yo comentaba, por comentar algo, que Nye Bevan, uno de los políticos británicos a los que más respeto, porque fue el creador del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, que copió el español a través de ay, Dios mío. Bueno,
a través de una víctima de ETA, no quiero pensar en eso, pero decían, ahí vivan, el objetivo para los socialdemócratas, el objetivo de alcanzar el poder es repartirlo. Pero le digo, bueno, un poco fui duro y le digo, otro nihilista del cinismo posmo. Todos son iguales, todos los políticos son iguales, nadie es de fiar, no hay diferencias entre nada. Y se toman una cerveza y ven el fútbol y el día que les tiran la puerta a los tipos de los uniformes, se dan el lujo de poner cara de sorpresa. Todos los políticos son iguales. No, no es cierto. Todos los políticos quieren el máximo poder. No, no es cierto. Por eso los demócratas cuando lo pierden lo entregan. Sin llorar como Donald Trump, que sí es un nazi. Y en la misma onda, Andrés Sanguiano Zúñiga 96798 dice, estamos en un battle royale de ideologías y ni la derecha ni la izquierda tienen la razón total. La razón total no existe, pero bueno. Digo, clásico cinismo posmo inservible. Nihilismo de cartón piedra. Nadie tiene razón, todos son iguales, no hagas nada, no hay opciones. Luego se van a llorar al regazo de mamá y hacerse una paja jugando Minecraft hasta el día en que las botas suenen frente a sus puertas. En fin. Edmundo Aguilar Reguero, 8322, aunque no estoy de acuerdo con todo el origen de la elección, habla de la elección de jueces en México, dice, quiero darle el beneficio de la duda. Los nuevos ministros me parece que harán un mejor papel al tiempo. Ya salía hoy, por cierto, el caso de un nuevo ministro que no conoce el Código de Procedimientos Judiciales. Y yo le respondía, si su compromiso es con la vaguedad, que es el pueblo, y no con las leyes, es imposible que hagan un buen papel. Antulio Raúl Sánchez Flores, 8904, dice, señor Schwartz, lo respeto y acepto muchas de sus opiniones. Yo no, pero ya escribes mal mi apellido. Está escrito allí, si es solo copiarlo. Ya esa falta de respeto a mí me preocupa. De antemano le reconozco que como médico total es mi acuerdo con su pensamiento. Espero que no crea que es un afrontamiento. Solo me interesa su opinión en este escenario en el que quiero ser el abogado del diablo. Según veo, la libertad es el estado de ser libre en cualquier contexto. Si me equivoco, espero la corrección para aprender más. En fin, si impongo el bien científicamente demostrable a los que libremente dentro de su alcance científico, siendo lo más común escaso, lo rechazan, ¿no es un tipo de esclavitud? Y vuelve a escribir mal mi apellido. Le digo, no es esclavitud, es el requisito para vivir en sociedad. Libre en cualquier contexto significa que no hay leyes, no hay reglamento de tránsito, no hay reglas para jugar al fútbol, ni reglas ortográficas o aritméticas, ni reglamento de construcción, ni prohibición social del robo, asesinato o violación. La libertad en cualquier contexto es una entelequia filosófica. Y es lo que decía yo en el vídeo del día de ayer. No hay una libertad absoluta, toda libertad está limitada y las limitaciones que la sociedad imponga, como por ejemplo no puedes matar a tus hijos, son razonables. Y no puedes usar a tus hijos para matar a otros niños no vacunándolos, también son limitaciones enormemente razonables. Sobre la elección judicial, Juan José García Guerrero, 4730, dice, maestro, ¿cuál sería el modelo ideal para este tipo de situaciones? ¿Todo se corrompería igual? ¿No es corrupto? Que entramos en lo de, sí, todo es corrupto, sí, nada. No todo es corrupto. Pero, aunque no hay un modelo ideal, le digo, distintos países usan distintas soluciones para elegir a los jueces. Selección con base en méritos por parte de un comité independiente de expertos en derecho, exámenes de conocimientos y habilidades, por ejemplo, haciendo que los que quieren ser jueces decidan sobre casos cuyo resultado ya se conoce, por acuerdo entre los poderes ejecutivo y legislativo, que aunque parece mal sistema, siempre el legislativo y el ejecutivo muestran a sus mejores candidatos, porque a sus malos candidatos es muy fácil que los otros los derroten, excepto cuando tienes el ejecutivo y el legislativo y entonces nombras a jueces tan bestiales como los que ha nombrado Donald Trump, uno de los cuales hay un gran grupo de jueces de distrito en Estados Unidos que han pedido que sea impugnado precisamente porque es un impresentable y está en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Humberto HCLD. Esteban Mauricio, gracias por tu trabajo, gracias.
Te escribo para resaltar que en el video hay 2 datos erróneos. La nacionalidad de Quilmer Ábrego García, que es salvadoreña y no colombiana, y no se le atribuye ser miembro del Tren de Aragua, sino de la MS-13, de la Mara Salvatrucha 13. Mi respuesta es correcto. La memoria me falló allí. Es absolutamente cierto. Quilmer Ábrego García es salvadoreño y por lo tanto se le acusa de pertenecer a una banda salvadoreña, la MS-13 o Mara Salvatrucha 13, mientras que si fuera colombiano o venezolano, lo podían, perdón, sí, colombiano o venezolano, lo acusaría a Donald Trump de pertenecer a Tren de Aragua. Y luego, que era para premio Elton, UM1860, a los europeos colonialistas les toca cosechar por lo menos algo de lo que sembraron. Y esto lo digo en el contexto del video aquel. Y le pregunto yo, ¿quieres decir que los europeos de hoy deben ser castigados por los que hicieron otros europeos que ya están muertos? Y si un abuelo tuyo fue ladrón, ¿hay que encarcelarte a ti? No digas tonterías. No le estoy insultando, le estoy pidiendo de favor que no diga tonterías. Lovecraft era un racista y además su obra es racista. Aún así me gusta leerlo y releerlo. Y a mí, traigo un anillo de Cthulhu. Pero cuando Lovecraft vivió 1890-1937, todo mundo era racista, sobre todo en la Nueva Inglaterra donde vivió Lovecraft. No puedes acusar a alguien de ser producto de su tiempo. Es como si dices que un señor del siglo XVIII, del siglo XVII, que era muy simpático, pero no era feminista. No, eso se inventó después. Avanzamos. Sí lo tuve que hacer y me siento mal, pero Alucacrzn dice, en Cuba todos ponen México con J, al igual que Corea con C y así con muchas cosas, con mucha cosa, dice. Yo le pregunto, ¿en Cuba? Pues yo escribo Cuba con K y con V, los cubanos me van a decir que, oye, chico, no, así no se escribe. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo ponemos los cubanos? Cuba. Corea está en otro idioma, pero México está en español y es con X. Pedro G4X5I, oiga, ¿para cuándo una revisión de las persecuciones en nombre del ateísmo, como lo hicieron los países marxistas con el ateísmo de Estado? Según yo, creo que seguían la mala costumbre de civilizar el resto que ha llevado Occidente. No, primero, lo hemos hecho en varias ocasiones, he hablado de esto, tanto de la persecución en Cuba concretamente como de la persecución en la Unión Soviética, concretamente cuando hicimos el video que me gusta muchísimo de la Basílica del Salvador, que está allí junto al río Moscova todavía hoy, la que fue derrumbada por orden de Stalin, cuyos mármoles se usaron para las preciosas estaciones del metro de Moscú, y allí conté la historia de la relación del gobierno soviético, el régimen soviético con la iglesia. Luego lo hemos hecho en numerosas ocasiones, explicando cómo lo que hacían generalmente era perseguir a una iglesia cómplice de la opresión, pero no perseguir a los creyentes. Y cómo al final los tiranos de Stalin a Castro acabaron pactando con las iglesias para mantener el poder. O sea que sí he sido crítico, por supuesto, porque una atrocidad cometida en nombre del ateísmo pues es una atrocidad. No creo que se hayan cometido muchas en nombre del ateísmo. Los ecologistas científicos, me dice Laurita 5130, son ecólogos, cosa que me comentó un profe de ecología que tuve en la universidad, al que no le gustaba que le llamaran ecologista. Y aquí yo creo que yo me hice un lío o no me expliqué correctamente. Entonces lo voy a enterar. Lo voy a intentar. En cuanto lo encuentre, porque me perdí. Perdón. Sí, fue un error mío porque me expliqué mal. Hay una diferencia entre los ecólogos, que son los que estudian ecología, y los ecologistas científicos, que son activistas del medio ambiente, ecologistas, pero que usan la información científica de los ecólogos y no tienen las supersticiones greenpeaceras. O sea que sí, ecólogo, ecologista y ecologista científico, aquel que con base en la ciencia
es activista en favor del medio ambiente. Yo lo sería en cierta medida. Otro casi premio Elton. Daniel SS 3682. Los yanquis derrocaron gobiernos en todo el mundo. En todo el mundo, no, pues sí, en muchos lados. En Argentina nos costó un genocidio de 30,000 de los mejores dirigentes políticos, sociales, empresariales, obreros, intelectuales e incluso religiosos. Y sí, estás diciendo que Estados Unidos derrocó a Isabel Perón. No hay datos al respecto. Estados Unidos conocía los planes de los golpistas, esto se sabe, pero ni los financió, ni puso gente de la CIA a trabajar con ellos, ni nada por el estilo. Que los alentara, los apoyara o interviniera directamente como sí lo hizo en Chile el embajador, no. Ya sé que los culpables de todo tienen que ser los Estados Unidos. En Chile fueron terribles, pero en Argentina no. 3 años después, la tragedia argentina es mucho más doméstica, desde la locura de Perón de volver a la presidencia por la vía de Isabelita, hasta la chifladura y la corrupción de Isabelita, más las guerrillas locales, la FAL, los FAL, ARP y Montoneros. No digo que Estados Unidos no derrocara gobiernos, por supuesto que lo hizo, como no digo que la Unión Soviética no financiara guerrillas y grupos desestabilizadores, que lo hizo, entre otros lugares en Argentina. Personalmente conozco antiguos guerrilleros montoneros que se entrenaron en Cuba por mediación de la Unión Soviética. El caso argentino no es tan en blanco y negro como dices. En el caso argentino no es que fueran afectados los intereses de Estados Unidos como lo estaban siendo afectados en Chile y la AT&T, aquella compañía de telefonía que luego se obligó a que era un monopolio que se obligó a que se separara en varias empresas. La AT&T intervino directamente, la ITT intervino directamente en el golpe de Estado de Chile de hace tantos años. No es lo mismo y no vayamos a la respuesta fácil. Y luego, bueno, sí. Nuestro premiado de hoy dice: ¿quién paga cárcel cuando una persona fallece por tratamiento de quimioterapia? Etcétera. Solo pregunto por educación. Fue, además, en el vídeo sobre la falsa nueva medicina germánica, en la que muchos desafortunadamente creen sin bases, porque no tiene bases ni demostraciones ni pruebas de ninguna de sus hipótesis, ni mucho menos de que sea curativa. Digo, no sé, ¿qué casos tienes donde se demuestre que la quimioterapia puede matar a una persona? Acláralo tan educadamente como insidiosamente sugieres que ocurre, porque estás afirmando que las personas pueden fallecer por tratamientos de quimioterapia y entonces que por ello alguien debería ir a la cárcel. Pero yo no sé si realmente la gente la mata la quimioterapia o la mata el cáncer. Y que era también para darle, pero a 2 manos. José Antonio Martí D. Con todo respeto, usted es de ascendencia judía, y es precisamente en el video sobre el fraude de los protocolos de los sabios de Sion. Y le digo, no lo soy en modo alguno, ni cultural, ni religiosa, ni étnicamente. Porque hay muchos judíos que no son religiosos, hay muchos judíos que son judíos culturales o étnicos, o ni siquiera étnicos, que son gente que se convirtió al judaísmo, que se puede, pero que son judíos porque pertenecen al pueblo, a la cultura, a la tradición, a la sociedad judía. Pero no digas que lo preguntas con todo respeto, porque no es así. Estás completamente dispuesto a suponer que si yo opino de cierta manera, sería por ser judío. Es decir, crees en esa conspiración según la cual los judíos, todos, están de acuerdo en todo y buscan objetivos iguales en contra de todos los que no lo son. En este caso estás sugiriendo que para denunciar la falsificación racista de los protocolos de los sabios de Sion hay que ser judío, cuando en realidad solo hay que ser buena persona. Y finalmente, soy una friki 8631. Me dice Miguel Ángel Blanco del PP fue asesinado por ETA.
Es que como el PP es de centro derecha, es menos humano que Isaías Carrasco. Siento que si no eres de izquierda ya dejas de ser humano. Le dije, yo estuve en la calle cuando el asesinato de Miguel Ángel. No digas estupideces, hazte ese favor. Curiosamente hay mucho parecido entre Miguel Ángel Blanco e Isaías Carrasco. Primero que nada, ninguno de ellos era un alto dirigente del partido. Segundo, ninguno de ellos era una persona acaudalada. Miguel Ángel Blanco era un chico que había sido concejal, o era concejal en ese momento del PP, en su pueblo. Isaías Carrasco había sido concejal. No me acuerdo en qué trabajaba Miguel Ángel Blanco, pero Isaías Carrasco era cobrador en una caseta de peaje de automóviles, de una autopista. Y ambos fueron asesinados por ETA. Voy a contar la anécdota. Yo todavía no vivía en España, pero estaba aquí en España cuando fue asesinado Miguel Ángel Blanco. Fue, por poner la fecha, exactamente, estaba yo de visita en la Semana Negra en 1997. Yo me vine a vivir a España en el 99. 1997 habíamos ya en la Semana Negra, a la que yo vine como escritor, nada más como escritor, habíamos hecho un acto pidiendo a ETA la libertad de este joven que había sido secuestrado, sabiendo que estas bestias, porque ETA nunca fue otra cosa que una colección de bestias o de personas bestificadas por un fanatismo que no vale una vida, que dejaran libre a Miguel Ángel Blanco. El día que aparece habíamos tenido además un enfrentamiento con un tipo, era un argentino que tenía una de las tiendas que se ponen en la Semana Negra de los comercios. Él tenía una tienda que era de literatura, traía sobre todo libros cubanos y cosas relacionadas con la política marxista-leninista, y una revista que él publicaba, con Fidel Castro siempre en la portada, y se apuntaba a todos los viajes de cuestiones que ocurrieran en América Latina. Yo le llamaba desde años atrás. Yo vine a la Semana Negra, que esas en el 92, 94 y 96, antes de esta. Ya lo llamaba yo el latinoamericano profesional, porque vivía de ser latinoamericano. Y de alguna manera había expresado su apoyo a ETA. Y traía libros de una editorial estrechamente relacionada con ETA. Que un amigo mío me contó cosas bastantes de esa editorial. Bueno, Chalaparta se llama. O se llamaba, no lo sé. Y de alguna manera expresó su apoyo a ETA. El día que matan a Miguel Ángel Blanco, una amiga mía incluso se fue a encarar con él y justo es lo que querían, hijos de puta. Mi amiga es muy de izquierda. Muy de izquierda, probablemente más que yo. Probablemente tiene más rasgos ahí. O sea, le quedan resabios marxistas, leninistas, castristas. Y se le fue a encarar y eso es lo que querían, hijos de puta. La Semana Negra, que era un festival de izquierda, ahora no lo sé exactamente, la Semana Negra, que era un festival de izquierda, se paró por un minuto de silencio. Los atracciones y montañas rusas y ruedas de la fortuna, honorias y demás atracciones de los feriantes, los convencimos de que pararan un minuto. La música paró un minuto, los bares pararon un minuto, en homenaje a Miguel Ángel Blanco, que había sido asesinado por unas bestias, siendo un chico del PP. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a ellos no les duele cuando mueren los nuestros. Por eso mucha gente del PP tiene la idea de que ETA solo mató a gente del PP o a guardias civiles o a policías nacionales o a ciudadanos inocentes, como en el caso del bombardeo del Hipercor de Barcelona. Pero los socialistas pusimos muertos, desafortunadamente, porque tampoco nos querían. También ellos eran de la izquierda que estorba, también ellos eran de esa izquierda para la cual la socialdemocracia es el enemigo. Así que también los socialistas pusieron muertos. Y yo menciono mucho a Isaías por dos cosas. Porque fue el último y porque era un trabajador, un humilde y sencillo trabajador que iba saliendo de su casa para subirse a su coche e ir a cobrar el peaje en una autopista. No era un hombre de poder, no era un hombre de nada que
que mereciera que un hijo de puta le metiera un tiro por la espalda. Así que no quiero que maten ni a Charlie Kirk, ni a Miguel Ángel Blanco, ni a nadie. Puedo seguir estando en contra de todo lo que creía y decía Charlie Kirk, pero primero que nada defendería su derecho a decirlo, y segundo, lo que yo quiero es derrotarlo y demostrarle que lo que dice es mentira, es falso, es una valoración incorrecta de la realidad, es una visión dañina, perjudicial, de odio y crueldad, y embarrárselo en la cara. Eso sí lo haría yo. Y como ven ustedes, pues con esto queda claro que no voy a poder hablar de lo siguiente. No voy a poder hablar de los médicos cubanos en México, no voy a poder hablar de Leopoldo II, no voy a poder hablar de la vida en Marte, no voy a poder hablar de Roger Waters, no voy a poder hablar de Fego, que lo están cancelando en Estados Unidos, ni voy a poder hablar de la Revolución Verde. Todos esos temas se quedan para la próxima semana o para otra o para hundirse y desaparecer en la nada dentro de mucho, mucho tiempo. ¿Hay otra forma de ayudar al canal que no sea las que mencioné al comienzo del programa? No. O sea, ayudar al canal, mira, no, sí hay, Zoe. Hay un chico que me ayuda, Víctor, y no lo menciono todo lo que debería, que ha empujado al canal en TikTok, que hace las ediciones para subir vídeos cortos a TikTok, y donde tenemos ya un montón de seguidores, y donde hemos llegado a tener más de 10,000 visualizaciones de algún pequeño corto. Curiosamente creo que el del aborto tiene más de 14,000. Y por ejemplo, él me ayuda muchísimo y yo estoy tratando de que, a ver si a partir de la semana próxima podemos hacer esto también por TikTok. Y él me ayuda. Me ayudaría mucho alguien que fuera experto en mercadotecnia y que le promoviera, que me enseñara a promover al canal o hiciera cosas para promover el canal o para hacer las miniaturas que luego me las invento yo. Y no soy diseñador gráfico, he conocido diseñadores gráficos, los he visto trabajar y me robo ideas, pero no soy diseñador gráfico. Me encantaría que alguien me hiciera mejores miniaturas de las que hago yo. Y así, cosas así, o sea, cuestiones más bien de carácter técnico. Si no, económicamente, y si no, Zoe, pues recomienda el canal. No, vuelvo a decirlo por millonésima vez, no por mí, sino por lo que hablamos aquí. Porque aquí hablamos las cosas de una manera distinta, tratando de tener una visión crítica, razonable, racional, basada en hechos y en datos de la realidad que nos rodea y que muchísima gente quiere manejar exclusivamente de manera emocional y visceral. Muchísimas gracias. ¿Has visto la última película de Superman? No. Ya que para la gente de la base siria ya no existe, ¿hablarías sobre su situación actual? Yo creo que hay que esperar a que se asienten las cosas en Siria. Obviamente para la base dejó de existir porque ellos esperaban que se empezaran a cortar cabezas, porque les llamaban los cortacabezas a los que ganaron la guerra contra el cortacabezas que era el Assad. Hablamos de la posible vida en Marte, es muy poco posible. No hay que ir tan rápido. No nos da la vida para tantos temas, pues tampoco me da a mí, pero son los temas que tengo, son las cosas que quiero decir y que luego no puedo decir. Nos vemos el próximo jueves aquí a las 7 de la noche en nuestro streaming de la revista semanal. Nos vemos el miércoles con el a fondo, que no sé de qué va a tratar. Yo esta semana, mañana, el sábado, me voy. Mi hijo empieza a jugar. Entonces hay un torneo que nos invitaron en Villa García de Arousa. Bueno, los invitaron a ellos. Nosotros vamos de agregados culturales a tomar fotos y estar con ellos, estar con los chicos. Y nada más. Nos vemos la próxima semana. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.